One Piece. Este Saiyajin solo quiere divertirse. Capítulo 01 al 20. Dios mío, qué agotador es esto. ¿Por qué ese maldito sistema me envió a una isla tan desconocida? La persona que hablaba era un joven que parecía tener unos 20 años. Se llamaba Peter. Era un joven de cabello negro y tez bronceada. Su camisa mojada se pegaba a sus abdominales bien definidos, lo que lo hacía parecer un cosplay de un personaje sin hogar del anime Jujutsu Kaisen. Quizás lo único que lo hacía diferente de un humano normal era la cola de mono marrón oscuro que se balanceaba hacia adelante y hacia atrás detrás de él. La queja de Peter no recibió respuesta, algo a lo que ya se había acostumbrado hacía mucho tiempo. ¿Quién hubiera pensado que hace apenas una hora, estaba en casa bebiendo bebidas poco saludables y mirando vídeos de TikTok promocionados, obteniendo una rápida dosis de dopamina mientras fantaseaba con ser rico y balbuceaba tonterías sobre Sigma, antes de quedarse dormido mentalmente exhausto? Y en un abrir y cerrar de ojos, ahora estaba en esta isla desconocida, con una mirada confusa en su rostro. No solo no había visto ningún rastro de vida humana, sino que también casi había sido devorado por un tigre al azar como si fuera un bocadillo liviano. Afortunadamente, en ese momento crítico, como un protagonista bendecido por el destino, su sistema se activó, otorgándole 2 paquetes de regalo: el linaje real Saiyan y la luna artificial. Una vez que el sistema implantó la información esencial en su mente sobre el mundo en el que se encontraba y cómo usarlo, se silenció. Esto le permitió relajarse, sin temer ya a los sistemas esclavistas sobre los que había leído en otras novelas web. Solo quedaba un panel de estado que le permitía comprobar su condición y reclamar recompensas. Peter dio otro mordisco al muslo de tigre carbonizado y su rostro se retorció en señal de disgusto mientras masticaba la carne recocida y sin condimentar antes de obligarla a tragarla. Maldita sea. Sabe fatal, pero una victoria es una victoria. Al fin y al cabo, era un tigre de 5 metros. En su vida anterior, solo había visto criaturas así en películas o a través de imágenes generadas por inteligencia artificial, y mucho menos había probado una. Al mirar al tigre, ahora reducido a una pila de huesos limpios por su apetito Saiyan, Peter sintió un destello de miedo, pero no estaba sorprendido. Él ya sabía, gracias a la información que le había dado el sistema, que aquel era el mundo de One Piece. Aquí, los tigres de 5 metros eran el menor de los problemas. Incluso los dinosaurios extintos seguían vivos y coleando. Sin mencionar a los reyes del mar, gigantes, bestias salidas de leyenda, mucho más grandes que cualquier cosa que pudiera imaginar. Jaja, pensándolo de esa manera, al menos no tengo que preocuparme por quedarme sin comida en este mundo. Una hora de descanso le había ayudado a asimilar lo sucedido. No solo había sido transmigrado, sino que también contaba con un sistema en el que confiar. Incluso sin él, habría estado encantado de viajar por el mundo de One Piece. Con pensamientos esperanzadores sobre un futuro brillante, Peter activó el sistema. Abrir panel de estado. Tan pronto como ese pensamiento cruzó su mente, una pantalla azul transparente apareció ante él. Anfitrión. Peter edad. 20 género. Masculino. Altura. 193 centímetros / o 6,3. Libertad. Linaje Saiyan real, donde el sistema no está directamente vinculado a la fuerza de combate. Permite al usuario conservar la conciencia después de la transformación. Habilidades. Luna artificial, habilidad de paquete de regalos. Utilizable independientemente del poder de combate. Poder de combate. 15, antes de la transmigración. 1. Misión principal. Difundir el linaje Saiyan en el mundo actual. Mientras tomes medidas para propagarlo, el sistema te recompensará según tus esfuerzos. Nota. Se ha eliminado la debilidad física causada por agarrarse la cola. Después de leer el panel de estado, Peter no pudo evitar maldecir. ¿Solo 15 puntos? Esos son solo 5 más de los que tenía Goku al principio de Dragon Ball. ¿Podría la luna artificial realmente usarse en combate, no solo para recopilar información? ¿Como lanzar un misil balístico sobre tus enemigos? Al menos se había eliminado la debilidad de la cola. Una gran ventaja. ¿Pero por qué su poder de combate era solo 1 antes de la transmigración? Claro, era perezoso, glotón y nunca hacía ejercicio, pero aún así, 1 punto. Eso era insultantemente bajo. Después de quejarse un poco, Peter finalmente se calmó. Aún así, la idea de tener solo 15 puntos de combate le preocupaba. No, tengo que empezar a completar la misión que me dio el sistema. Peter arrojó a un lado el hueso de la pata de tigre que había roído, se dio una palmadita en el trasero y se levantó del pasto. Acababa de ser perseguido por un tigre desde la playa hasta el bosque. Retroceder ahora era imposible. Su fuerza de combate era demasiado baja y no podía volar. Su única opción era avanzar y esperar sobrevivir. Bien, bien. Tomémoslo como un entrenamiento. Es hora de ver qué pueden hacer 15 puntos de poder de combate. Tras estirar las piernas y calentar un poco, Peter se concentró en una dirección y, de repente, se lanzó hacia adelante.
Su cuerpo serpenteó con gracia por el bosque, dejando tras sí un rastro de imágenes residuales. Su velocidad era como la de una pantera corriendo entre los árboles. Justo cuando Peter pensó que vagaría por el bosque para siempre, 5 minutos después, vio una luz más adelante. Crujido. De un salto repentino, pisó la rama de un árbol y saltó fuera del bosque. Espera, ¿eso es una casa? En el momento en que salió del bosque, vio la silueta de una casa. Pero parecía viejo y al borde del colapso. Si no fuera por el humo tenue que salía del fuego, habría asumido que se trataba de alguna ruina abandonada hacía mucho tiempo. Tenía que haber una razón para que alguien viviera en un lugar tan ruinoso. Quizá piratas escondidos o alguien que hubiera descubierto un tesoro. Sea como fuere, la curiosidad de Peter, letal como la de un gato, lo impulsó a investigar en silencio. Dentro de la casa deteriorada que Peter había descubierto, se celebraba un festín. Un grupo de jóvenes cantaba, bailaba, bebía y devoraba carne con alegría. El ambiente era vibrante y animado. Algunas personas se sentaron en el suelo o alrededor de un fuego, mirando a sus amigos actuar y aplaudiendo con alegría. Entre ellos había un hombre de mediana edad, de rostro robusto, envuelto en una manta debajo de él, con un asistente que le servía vino, lo que le daba un toque de presencia regia. El nombrante hombre era Margin, capitán y líder de la tripulación pirata Bounty. Margin estaba de excelente humor, viendo a su tripulación bailar y cantar. Dio un buen trago a su copa de vino. El encargado lo rellenó inmediatamente después de dejarlo. Al notar el buen humor del capitán, varios piratas se acercaron con sus propias copas de vino y comenzaron a colmarlo de elogios. Compañero de tripulación 1. Como era de esperar de nuestro capitán, eligió el lugar perfecto al instante. Compañero de tripulación 2. No solo no hay marines en estos pueblos, sino que los lugareños también son ricos. Tripulante 3. Capitán, lo admiro muchísimo. Por favor, permítame brindar por su grandeza. La sonrisa del capitán se ensanchó tanto que se le veían las muelas. El halago le complació, sin duda. Ja 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 ja. Tienes que aprender de mí. Ser pirata significa saber dónde está el dinero y dónde no saquearlo. Si no tienes buen juicio, no sobrevivirás en este mundo. Sí, por supuesto. Siempre debemos seguir el ejemplo de nuestro capitán. Los tres inmediatamente coincidieron, y Margin estaba tan feliz que bebió varias tazas más seguidas. Pero en momentos como estos, siempre hay unos pocos hombres desconsiderados que arruinan el ambiente. Un joven recluta, recién incorporado y ansioso por ganarse el favor del capitán, suspiró con cierto pesar y murmuró: lo único desafortunado fue encontrarnos con esos malditos cazarrecompensas de camino hacia aquí, tuvimos que tirar un montón de botín para escapar. Incluso las mujeres se quedaron atrás. 4. Exploración, 02. Tan pronto como terminó de hablar, la atmósfera de repente se volvió fría. Margin recordó cómo había huido en pánico mientras era perseguido por una banda de sucios cazarrecompensas. Lo que le molestó aún más fue el tonto subordinado que tenía delante, diciendo tonterías que no tenían relación con su situación actual. Sin dudarlo, Margin se estrelló su copa de vino en la cara del joven, rompiéndole la nariz. El golpe fue tan fuerte que el subordinado se desmayó instantáneamente, con el rostro empapado en vino. Idiota. ¿Por qué dices algo tan maldito cuando estoy de tan buen humor? Ese maldito cazarrecompensas que se hace llamar el mensajero de la justicia no es más que un pirata disfrazado. Estaba dispuesto a sobornarlo y arreglar las cosas, pero siguió persiguiéndonos incluso después de eso. Una vez que use el botín robado para comprar un mejor buque de guerra, los cazaré y les arrancaré los huesos uno por uno. La furia del capitán aterrorizó tanto a sus subordinados que todos temblaron de miedo. Incluso los compañeros de tripulación que habían estado bailando y celebrando se detuvieron, demasiado asustados para hablar. Margin, ardiendo de rabia, estaba a punto de elegir a unos cuantos hombres desafortunados para desahogarse cuando una repentina ráfaga de disparos estalló fuera de las ruinas. Su expresión cambió al instante al girarse hacia la dirección de los disparos. Allí estaban sus guardias. A menos que hubiera ocurrido algo inesperado, esto tenía que ser un ataque enemigo. No hubo tiempo para pensar por qué los enemigos estarían en un lugar tan remoto. Gritó rápidamente. Rápido, tontos. Tomen sus armas. Rob. Lleva a unos cuantos hombres a investigar. Si vuelven a ser esos malditos cazarrecompensas, infórmame de inmediato. Rob, el vicecapitán de la tripulación, siempre había sido leal a Margin y era increíblemente fuerte. Al recibir la orden, gritó algunos nombres y se preparó para moverse. Pero antes de que pudiera irse, dos sombras llegaron volando desde afuera y se estrellaron contra la pared que tenían delante. Cuando Margin y los demás miraron con atención, se dieron cuenta de que eran los cadáveres de dos de sus compañeros de tripulación, ya muertos. En un instante, todos levantaron sus armas, alertas y aterrorizados, seguros de que se trataba de un asalto de cazarrecompensas.
Mientras apuntaban, una figura emergió de las ruinas. Maldita sea, ni siquiera dije una palabra y ya estás disparando. Piratas, qué despiadados sois. Peter entró bajo la cautelosa mirada de los piratas, agitando su dedo índice manchado de sangre en señal de desaprobación. Al ver a Peter, pero sin reconocerlo como el cazarrecompensas que una vez los había perseguido, Margin agitó la mano y gritó. Dispárale. Quiero que muera ese cabrón. ¿En serio? Es que no tienen ni idea de moralidad. Peter maldijo frustrado. Normalmente, no gritaría un villano. ¿Quién eres tú? Antes de monologar y amenazar al héroe. ¿Por qué este tipo se puso a disparar directamente? Se supone que soy el protagonista. Ah, cierto, este mundo ya tiene a Luffy. Con prisa, Peter solo pudo juntar las manos frente a él y lanzarse hacia los piratas. Aunque esquivó la mayoría de las balas, algunas lo rozaron y lo alcanzaron. ¡Ay! Eso duele. Gracias al instinto innato y al talento de combate de la línea de sangre Saiyan, Peter se adaptó rápidamente a la brutal atmósfera del mundo de One Piece. Ni siquiera el vicecapitán Rock fue rival para él. Tras un potente puñetazo, Rock salió despedido hacia la pared. En apenas unos minutos, más de 15 piratas fueron derrotados. El único que quedó en pie fue Margin, quien dio la orden. Margin se quedó boquiabierto de incredulidad al ver a su tripulación caída. Entonces, cuando Peter lo miró, cayó de rodillas al instante. Misericordia. Por favor, señor, tenga piedad. Peter se acercó, le dio una patada y le preguntó. Déjame preguntarte algo. ¿Qué zona marítima es esta? ¿En qué año estamos? ¿Qué mar? Este es el Grand Line. Margin estaba confundido por la extraña pregunta. Entonces Peter le pisó el pecho y lo presionó. De Margin gritó de dolor antes de responder rápidamente. Señor. Estamos en el año 1520 del calendario del Círculo Marino. Soy el capitán de los piratas recompensa, y mi recompensa es de 14 millones de bayas. Le contó todo a Peter, incluso su recompensa, con la esperanza de no ser pisoteado hasta la muerte. ¿1520? ¿No fue ese el año en que Monkey D. Luffy se hizo a la mar? ¿Y aterricé en el Grand Line? Esto es mucho más emocionante. Peter levantó el pie del pecho de Margin y retrocedió 2 pasos, dejándolo recuperar el aliento. Luego continuó. Déjame preguntarte de nuevo, ¿has oído hablar de Luffy, el chico del sombrero de paja? ¿Han derrotado al cocodrilo del mar de los 7 guerreros? Nunca había oído ese nombre, y no creo que haya noticias de la derrota del rey del desierto. Margin respondió en voz baja y tensa. Mientras hablaba, miró con cautela el rostro de Peter. Al verlo agachar la cabeza, pensativo, Margin buscó una salida. Señor, Peter levantó la cabeza, molesto por la interrupción. Margin lo miró con ojos suplicantes y dijo. Espere, señor. Estoy dispuesto a dar todos los tesoros que he robado por mi vida. Por favor, perdóneme. Idiota. Aunque te mate, todos tus tesoros seguirán siendo míos. Después de escuchar la súplica desesperada de Margin, Peter levantó fríamente su mano y disparó un rayo de luz desde la punta de su dedo, directo al corazón del capitán. Jajaja, Peter sopló su dedo mientras miraba a Margin, ahora tendido sin vida en el suelo. A medida que la adrenalina y la emoción del Saiyajin se desvanecían, finalmente se dio cuenta de lo que había hecho. Algo que se habría considerado extremo en la Tierra. Se sentó, procesando el impacto y ordenando sus pensamientos. Al menos no vomité después de mi primera muerte como en la mayoría de las novelas. Si esto fuera una novela, me clasificarían como el Sigma malvado, jajaja. Bien, pues. Hora de ponerse a trabajar. Acepto tu generosa donación. Será un buen fondo inicial. Después de acabar con los piratas de Margin, Peter felizmente comenzó a saquear el campo de batalla. Todo el oro, la plata y las joyas que los piratas habían saqueado ya estaban embalados y listos para ser enviados, por suerte para él. Mientras contaba su botín, un invitado inesperado llegó al exterior de las ruinas. Qué casualidad encontrar esto aquí. Solo espero que estas antiguas ruinas no hayan sufrido daños. Al mirar la familiar bandera pirata que ondeaba a la entrada de las ruinas, Robin entrecerró los ojos, se ajustó el sombrero de vaquero y su expresión se oscureció. Después de esas palabras, se ajustó más fuerte el bolso y con cautela se dirigió hacia las ruinas. 5. Libera su semilla -03 por coincidencia, el grupo de cazarrecompensas que Margin y su tripulación habían encontrado previamente en el mar era la organización Baroque Works, donde Robin trabajaba actualmente. Robin se había enterado a través de cierta información que una civilización desconocida había existido alguna vez en esta isla deshabitada, por lo que vino aquí en barco para investigar. En cuanto a Margin, su encuentro con ella fue puramente accidental. Aunque lograron escapar en ese momento, no tenían idea de que eventualmente terminarían en el lugar que Robin pretendía explorar.
Incluso si Pedro no hubiera intervenido, parecía que estaban condenados a la destrucción. Para lidiar con un criminal cuya recompensa era solo 14 millones de berries, Robin no se molestó en informar a sus subordinados, quienes todavía la estaban esperando en la orilla. Utilizando las habilidades que había perfeccionado durante años de huir y mezclarse con el inframundo, se deslizó sigilosamente entre las ruinas sin hacer ruido. Pero justo cuando pensaba que había logrado colarse con éxito gracias a sus magníficas habilidades de sigilo, la visión dentro de las ruinas hizo que sus ojos se abrieran de par en estado de shock. ¿Estos y piratas de Margin? ¿Qué les pasó? ¿Fueron exterminados? Al mirar los cadáveres esparcidos por el suelo, sus instintos le dijeron que debía irse inmediatamente, y ella realmente tenía la intención de hacerlo. Ella movió los pies con cautela, retrocediendo lenta y silenciosamente. Auge. De repente, Robin sintió que algo la golpeaba en la espalda. Era cálido, no como las piedras destrozadas esparcidas entre las ruinas. Parecía un cuerpo humano. Ups. Rápidamente dio unos pasos hacia adelante para crear algo de distancia, luego se giró con los brazos cruzados, lista para usar los poderes de su fruta del diablo. Pero al instante siguiente, una mano grande la agarró del cuello rápida y fuertemente, levantándola con una mano. Parece que un pez se escapó de la red, y es muy hermoso. ¡Qué suerte la suya!, dijo la alegre voz de Peter, lo que hizo que Robin abriera los ojos con dificultad y finalmente viera el rostro de quien la había atrapado. Era un joven alto, de cabello negro, con un encanto diabólico y unos brazos fuertes que le sujetaban la garganta con fuerza. No importaba cuánto luchaba Robin y le daba palmadas en la mano, él no se movía. Mientras Robin miraba fijamente a Peter, él le devolvió la mirada. Cabello largo y negro, ojos azules y piel bronceada, probablemente resultado de su entorno. Aunque su rostro estaba ligeramente contorsionado por la falta de aire, su belleza era inconfundible. Su chaqueta violeta dejaba al descubierto su abdomen y ombligo, dejando espacio a la imaginación sobre lo que había debajo. Sus pantalones cortos dejaban al descubierto sus largas piernas. Si hubiera habido un fetichista de los pies allí, se habría arrodillado y la habría adorado en el acto, llamándola mamá. Robin luchó con más fuerza, intentando liberarse pateándolo con sus piernas, pero él esquivó fácilmente sus ataques. Debido a su apariencia familiar del anime, Peter la reconoció de inmediato. Pero al ver que estaba a punto de perder su fuerza por completo y desmayarse, finalmente la soltó. No quería que una mujer tan hermosa muriera. Con un fuerte empujón en el trasero, Robin cayó al suelo desorganizada, agarrándose la garganta y tosiendo con fuerza para recuperar el aliento. Peter se agachó frente a ella, le agarró el cabello, le levantó la cabeza y examinó su rostro de cerca. ¿Quién es este tipo? Es increíblemente fuerte, casi muero. Robin todavía temblaba, recordando la aterradora sensación de asfixia. Después de esa breve pelea, comprendió cuán grande era la brecha entre ellos. Como no soy rival para él en fuerza, solo puedo intentar calmarlo con palabras. Señor, creo que me ha malinterpretado. Solo soy un viajero que pasaba por aquí. No tengo ninguna relación con esa banda pirata. Robin creyó haberla confundido con una cómplice y trató de aclarar el malentendido. Pero las siguientes palabras de Peter hicieron que su rostro palideciera y el miedo apareció en sus ojos. ¿Tú eres, Nico Robin, no? Para su sorpresa, en un lugar tan remoto, se había encontrado con una de las dos bellezas icónicas de la tripulación del sombrero de paja. ¿Me conoces? ¿Eres del gobierno mundial? Cuando se descubrió su identidad, Robin pensó inmediatamente en los agentes del gobierno que la habían estado persiguiendo durante años. Había un destello de miedo y desesperanza en su mirada hacia Peter. No. Peter negó firmemente su suposición y antes de que Robin pudiera hacer más preguntas, la cargó sobre su hombro y regresó a las ruinas. No hablemos de eso ahora. Nico Robin, necesito tu ayuda. ¿Qué? El repentino cambio de acontecimientos dejó a Robin incapaz de reaccionar por un momento. Pero Peter ignoró su confusión. La llevó directamente a una tienda que los piratas habían dejado atrás y la arrojó sobre una manta. Cuando tocó la suave y acogedora ropa de cama debajo de ella, vio al hombre darse la vuelta y cerrar la solapa de la tienda. De repente, un pensamiento retorcido y completamente erróneo cruzó por la mente de Robin. Lo miró sorprendida y preguntó con tono vacilante. ¿Cómo quieres que te ayude exactamente? Tengo algunos conocimientos de arqueología, como mucho, y esta tienda no parece el lugar adecuado para investigar. Aunque tenía una idea de lo que podría pasar, Robin no se resistió. Sabía muy bien que enfrentarse a alguien tan poderoso era inútil. Después de todos estos años, había desarrollado una especie de inmunidad. A pesar de haber sido secuestrada varias veces, siempre había logrado salir ilesa. Peter sonrió, sacudió la cabeza, luego desató la cola alrededor de su cintura y la agitó frente a ella. Como pueden ver, pertenezco a una minoría excepcional conocida como los Saiyajin. Soy tan excepcional que soy el último de mi especie.
Por eso, me gustaría pedirles que me ayuden a continuar el linaje Saiyajin para que no desaparezca para siempre. Como historiador respetado, imagino que no querrías que una civilización entera desapareciera de las páginas de la historia, ¿verdad? Robin. Y... Tras un largo silencio, Robin no podía asimilar la locura que emanaba de la boca del joven. A pesar de ver la cola y de que su amplio conocimiento confirmaba que pertenecía a una raza rara, no era justificación. Exhaló lentamente, con las emociones mezcladas con la incredulidad y la irritación, y finalmente habló con una expresión contradictoria. ¡Qué descarado eres! Decir algo así con tanta seriedad. ¿Y si digo que no y me dejarás ir? Pedro respondió con firmeza, sin vacilar. No. Su tono fue definitivo, como si negarse simplemente no fuera una opción. Robin volvió a suspirar y, sin oponer resistencia, se acostó, resignada a su destino. Parecía que la virginidad que había logrado escapar de las manos de otros finalmente se perdería hoy. Bueno, al menos lo perderé ante un hombre guapo y no ante algún pirata horrible. Después de todo, en el mundo de One Piece, el asesinato y la violación son tan comunes como beber agua. Por no hablar de los piratas, incluso los marines hacen cosas peores, y el genocidio no es nada fuera de lo común. Por favor, date prisa, tengo trabajo que hacer, lo siento, pero me niego. Me tomaré mi tiempo. Peter no pudo evitar quedar impresionado por la generosidad de la otra parte. Después de todo, ella era una mujer que había sobrevivido al inframundo durante años mientras era perseguida, por lo que tenía una fuerte capacidad de aceptación. Pero era mejor así, ya que le ahorraba el tiempo y la energía de intentar convencerla. Inmediatamente, Peter se inclinó y se acostó a su lado, abrazando fuertemente su esbelta cintura mientras comenzaba el mono Bang Bang. Ahora que lo pienso, parezco un mono en sangre ahora. 6. ¿Haciéndolo con Robin? ¡Guau! Eso fue más agotador de lo que pensaba, dijo Peter mientras limpiaba suavemente a Robin, quien bromeó. Decirlo como si fuera la primera vez. Lo fue. Robin se incorporó, mirando en estado de shock. Peter se burló de su reacción, frunciendo el ceño. ¿Qué? ¿Al final no lo disfrutaste? No, no es eso. Solo me sorprende cómo me obligaste con esa cara seria cuando era tu primera vez. Peter hizo un gesto de desdén. ¿Quién dijo que te obligué? No te resististe, y no quería avergonzarte negándome. Con una mirada extraña y un leve disgusto, resopló. HMPH. Hipócrita, antes de volver a acostarse. La tienda finalmente quedó en un breve silencio. Pero pronto, Pedro se despertó con energía, declarando que era hora de plantar semillas nuevamente. Robin no tuvo más remedio que obedecer. Si no podía resistirse, al menos podría disfrutarlo. En un abrir y cerrar de ojos, el cielo se oscureció, el sol se puso y el mundo quedó en oscuridad. 7. Recuperación -05 al día siguiente, temprano por la mañana. Con un suave crujido, Peter fue el primero en salir de la tienda, sin camisa, revelando varias marcas rojas tenues y algunos rasguños en su espalda. Se estiró bajo el sol de la mañana, sintiéndose renovado. ¡Ja, increíble! Así que así se siente el sexo. Es tan curativo para el cuerpo y el alma. Si hubiera sabido que sería así, habría tirado la mano al instante y habría ido a por algo real. Ahora poseo una fuerza inmensa, una belleza que calienta las noches frías y una vasta riqueza. Cosas que ni siquiera soñé tener en mi vida pasada. Bueno, sí me imaginé tenerlos pero la imaginación y la realidad son dos cosas distintas. Mientras Peter suspiraba por dentro con gratitud, volvió a oír un sonido proveniente de la tienda. Momentos después, Robin salió. Todavía llevaba la ropa del día anterior y, a excepción de su piel enrojecida y las marcas de mordeduras en su cuello, no parecía diferente de cuando se conocieron, salvo por un ligero cansancio. ¿No quieres dormir un poco más? Ayer tuvimos un día muy largo. Añadió con calma. Si no descansas durante un tiempo, es posible que tu cuerpo no pueda soportarlo. Robin rió levemente. Está bien. He recuperado mi energía, gracias a ti. Aunque sus palabras sonaban a gratitud, Peter sintió que había algo más debajo de ellas. Bien, y solo dos simples palabras, y luego Peter se quedó en silencio, mirando hacia adelante como si estuviera perdido en sus pensamientos. Hombre despiadado, pensó Robin con indiferencia. Aunque ya lo esperaba, la actitud de Peter la decepcionó un instante. Pero ese sentimiento llegó y se fue con la misma rapidez. Después de años de correr, Robin se había acostumbrado a la ley del fuerte dominando al débil. Se había preparado mentalmente para esto hacía mucho tiempo, pero nada había sucedido durante años, hasta que conoció a Peter. Con un ligero suspiro y un movimiento de cabeza para aclarar sus pensamientos, cogió su bolso, lista para seguir adelante. Después de una noche de apareamiento, la incomodidad persistía en todo su cuerpo y lo único que quería era encontrar un lugar donde bañarse. Mientras tanto, Peter, todavía un poco aturdido, evaluaba su estado.
Como sospechaba, a pesar de que aún no tenía hijos y no se había logrado ningún progreso real en revivir el linaje Saiyan, su generoso sistema lo había recompensado por sus esfuerzos. Su poder de combate había aumentado de 15 a 19 puntos, una ganancia de 4 puntos. Aunque no parecía mucho, fue un salto significativo para él en esa etapa. Anoche me corrí 8 veces y mi poder de batalla aumentó 4 puntos. Eso significa que cada eyaculación me da medio punto de batalla. A este paso, si tuviera un mes, podría volverme imparable en el mundo pirata. Aún así, no estaba seguro de si su cuerpo podría soportar un esfuerzo diario como el de ayer. Se preguntó si los Saiyajin también tenían algún tipo de ventaja en esta área. A pesar de sus preocupaciones, Peter se sintió bien hoy, incluso relajado, por lo que no debería haber muchos problemas. Además, su primera experiencia había desbloqueado técnicas de ki avanzadas específicas de los linajes Saiyan. Cerró los ojos y se concentró en la nueva habilidad, intentando percibir la presencia de Robin. Efectivamente, sintió un leve aliento no muy lejos. Si pudiera combinar la detección de ki con el haki de observación, sería increíblemente poderoso. Después de todo, no existe ninguna regla que diga que el haki de observación no puede detectar androides, y la detección de ki tenía un alcance más amplio del que el haki jamás podría tener. Peter abrió los ojos con satisfacción. Después de finalizar sus planes para el futuro, se giró hacia el sonido del agua y la ropa y se unió a Robin en su tarea. No tenía más ropa que la que llevaba puesta y no quería usar trajes de pirata, así que tuvo que lavarla. Después de unos 10 minutos, los dos volvieron a sentarse junto al fuego, hacía tiempo que se había extinguido. Miró a Robin, que ahora estaba cubierta modestamente por una manta y solo vestía ropa interior, y preguntó. «Viniste aquí por las ruinas, ¿verdad? ¿Quieres que las explore contigo? Suena interesante». Robin negó con la cabeza en silencio y miró al apuesto bribón que estaba a su lado. Con voz suave, respondió. «No», eché un vistazo rápido mientras lavaba la ropa. «Las ruinas parecen falsas. Probablemente no tengan más de 60 o 70 años. La razón es sencilla. Hace mucho tiempo que nadie vive aquí, por lo que el musgo y las enredaderas se han extendido por todas partes. Comparado con eso, me interesa más lo que dijiste sobre los Saiyajin. Como la heroína que te ayudó a preservar tu linaje, creo que no te importará explicarme esta rara raza». «¿De verdad eres?» Peter hizo una pausa. Esta mujer estaba obsesionada con el conocimiento. Acababan de compartir una noche juntos y ella comenzó a hacer preguntas sin cambiar su expresión. Precisamente por eso a Peter le gustaban las mujeres maduras. Por supuesto, las adolescentes también tenían sus méritos. Y como elegir entre ellas molestaría a mucha gente, Peter, como embajador de la paz, decidió unirlas a ambas en una gran alianza. Los Saiyajin, solo puedo decir que somos una raza guerrera. Pero por alguna razón, nos enfrentamos gradualmente a la extinción. Con el tiempo, me convertí en el único que quedó. Robin sacó un bolígrafo y papel, listo para tomar notas sobre esta carrera. Pero después de escuchar solo 2 frases de Peter, frunció el ceño con clara insatisfacción y preguntó. ¿Qué más? ¿Dónde vivías? ¿Cuáles son tus costumbres? ¿Y por qué eres el único que queda? Pasé horas contigo anoche, y solo conseguí 2 frases. Me enojaré si eso es todo. PFFTI. Eres increíble. No te enojaste cuando estábamos ocupados, pero ahora estás molesto porque no te conté el secreto de los Saiyajin. Todos los eruditos son como tú, incapaces de distinguir entre lo que es importante y lo que no lo es. Peter no podía entender la forma de pensar de Robin, pero también la respetaba. Muy bien, si me das un hijo, te contaré todos los secretos de los Saiyajin. Te daré solo una pista por ahora. Aquí es donde se encuentra nuestro planeta natal. Y Pedro señaló hacia el cielo con una expresión misteriosa. Ese capítulo obsceno me dejó agotado, espero que dejen algunas piedras atrás para poder invadir el multiverso Marvel la próxima vez, y quizás también publicar algunas reseñas. 8. Destino. Arabasta -06 Robin siguió la dirección de Peter, mirando al cielo con una expresión de sorpresa. ¿El cielo? ¿Podría ser una isla del cielo? He oído rumores sobre lugares así, ¿pero son reales? Ella frunció el ceño, apoyó la barbilla en una mano y murmuró para sí misma como un erudito perdido en sus pensamientos. Peter rió entre dientes ante su reacción. Tómate tu tiempo para adivinar. Solo puedo decirte que los secretos de los Saiyajin te sorprenderán. Ah, entonces realmente lo espero con ansias, respondió con una mirada curiosa, aunque no mencionó la otra parte de su supuesto trato, darle un hijo a Peter. Peter sonrió con suficiencia. Así que es cierto lo que dicen, las mujeres hermosas nacen actrices. Fingiste que te importaban los secretos de los Saiyajin solo para hacerme bajar la guardia. O tal vez, ya has empezado a planear tu escape. Robin se tapó la boca fingiendo sorpresa, fingiendo inocencia. Ara tilde parece que me han descubierto. Entonces, ¿qué castigo tiene en mente nuestro poderoso Lord Peter?
Al ver su expresión juguetonamente vulnerable, Peter dio un paso adelante y le rodeó la cintura con un brazo. No lo olvides. Tú te lo buscaste. Fuiste tú quien sugirió el castigo, y yo solo estoy convirtiendo tus palabras en hechos. Peter dio un paso al frente, la rodeó con el brazo y la abrazó. Una idea perversa para un castigo sádico, una que había visto una vez en internet, cruzó por su mente, y estaba ansioso por probarla. De repente, la atrajo hacia sí y la besó. Entonces, con un movimiento repentino, levantó la mano y le tapó la nariz. Robin quedó atónita ante la repentina pérdida de oxígeno. Instintivamente, jadeó en busca de aire, pero Peter le selló los labios con la lengua. Este bastardo intenta matarme. Pero, de alguna manera, me está empezando a gustar. No, no. Despierta, Robin. No dejes que te arrastre por este camino. Con una súbita claridad, por fin recordó la palabra resistir. Se arrastró al otro lado de la cama, jadeando con dificultad. Pero tan pronto como recuperó el aliento, instintivamente lo apartó y se hizo a un lado, recuperando la compostura. Momentos después, tras recuperar el aliento en silencio, Robin se levantó como si nada hubiera pasado. Se arregló la ropa y se giró hacia Peter. Mi barco está cerca de la costa. ¿Quieres que te lleve de vuelta? Peter se levantó, sacándose el polvo. ¿Tu barco? De ahora en adelante, es mío. Robin no se opuso. Simplemente sonrió. Volvamos a Arabasta. En un pequeño velero a orillas del mar, los agentes de Baroque Works se reunían en pequeños grupos y charlaban distraídamente apoyados en la barandilla. Estaban acostumbrados a que su vicepresidenta, la señorita todo el domingo, saliera ocasionalmente de excursión en solitario. Por lo general, regresaba en 2 o 3 días. Oye. Mira, es la vicepresidenta. Ya volvió. Un agente aburrido vio a Robin emergiendo del bosque y, para sorpresa de todos, no estaba sola. ¿Quién es ese hombre que está con ella? Se preguntaron los agentes. Robin, al notar sus miradas curiosas, dio instrucciones inmediatas. Algunos de ustedes, ayúdenos a subir nuestras cosas al barco. Zarpamos pronto. Sí, vicepresidente. Claramente, Robin inspiraba gran respeto. Varios agentes acudieron a ayudar, cargando las maletas de Peter e incluso la cabeza del pirata Margin. Espera, ¿no es esta la cabeza de Margin? ¿Ese pirata escurridizo que nos evadió durante meses? ¿Lo derribaste, vicepresidente? Robin no respondió, simplemente miró a Peter. El agente siguió su mirada y se quedó mirando al hombre desconocido. Peter, al darse cuenta, sonrió e hizo un gesto casual. Gracias por la ayuda. ¿Podrías intercambiar esta cabeza, el oro y las joyas, por Belly? Claro. No hay problema. Respondió el agente instintivamente. Pero entonces se detuvo, al darse cuenta de que la solicitud no seguía el protocolo, y se volvió hacia Robin. Haz lo que él dice, dijo con calma. Con su aprobación, el agente asintió y se movió rápidamente. Es bueno tener seguidores que te obedezcan. Les será mucho más fácil lidiar con estos problemas triviales. Entonces pensó, cuando llegue a mi destino, tendré que encontrar la manera de entrenar. Mi linaje ya siente una incómoda necesidad, y solo con ganar fuerza con las chicas no será suficiente. Peter miró a Robin con un toque de envidia mientras ella daba órdenes a su tripulación. Él también quería reunir algunos seguidores leales. Cuando Robin oyó sus murmullos, rió entre dientes y tomó la iniciativa de acercarse. Ah, ¿no dijiste antes que mi barco es tuyo? Eso significa que mis seguidores ya son tuyos. Si quieres, puedo entregártelos cuando quieras. HMPH, aunque sabía que Robin no hablaba del todo en serio, Peter pensó que no habría daño en recompensarla, tras un pequeño castigo, claro. Nunca dejas de sorprenderme. Como era de esperar de una chica tan lista como tú. Aunque admitía que no era particularmente perspicaz, ni aquí ni en su mundo anterior, Peter no era un genio astuto. Sobre todo en una época como esta, donde el mar reinaba por encima de todo, un lugar que solo visitaba de vacaciones, carecía de estrategias o conocimientos profundos. Por eso, tener a una mujer capaz como Robin a su lado sería de gran ayuda para guiarlo. Él le dio unas palmaditas en la cabeza y la elogió sinceramente, luego de repente la atrajo hacia sí para recompensar a Robin con un beso. Un beso que Robin anticipó y recibió sin resistencia. Hacer clic. Peter creyó oír un cristal romperse. Él levantó la vista y notó que varios miembros de la tripulación los miraban boquiabiertos, con la boca abierta por la incredulidad. En respuesta, Peter envolvió fuertemente su brazo alrededor de la cintura de Robin y la besó nuevamente, justo delante de todos. Milímetros, realmente tienes un sabor dulce, bromeó. ¿Quién demonios es este tipo? ¿Cómo se atreve a acercarse tanto a nuestra diosa? Bajo la mirada ardiente de los agentes barrocos, Peter subió a bordo, uniéndose oficialmente al viaje de regreso a Arabasta. A lo largo del viaje, el comportamiento audaz de Peter con Robin dejó a la tripulación furiosa de envidia. Algunos incluso consideraron desafiarlo a duelo.
Pero después de ver a Peter derribar un Sea King de 12 metros de largo con un solo disparo y mencionar casualmente que quería darse un festín con él, abandonaron rápidamente esa idea. Robin, la verdadera autoridad a bordo, toleraba las travesuras de Peter. Aún así, Peter sabía que no era alguien a quien tomar a la ligera. La llamada hija del diablo no se rendiría tan fácilmente. Lejos, en Raimbase, Arabasta, la llamada ciudad de los sueños. Dentro de la sede del casino, Crocodile estaba sentado de mal humor, agarrando firmemente su Dendenmushi. Así que esa mujer, Nico Robin, se dejó capturar. ¡Qué basura! Acababa de recibir un mensaje codificado de ella, indicando que era una rehén temporal y que regresaba a Arabasta con su captor. Inmediatamente, envió a uno de sus agentes de élite para recuperarla a su llegada. Idiota. Tenías que atraparte en un momento tan delicado. Si el gobierno descubre dónde estás, todo se derrumbará, y si eso pasa, te haré polvo. 9. Plan oculto -07. Después de maldecir al bastardo que se había llevado a Robin, Crocodile se obligó a calmarse. A pesar de su frustración, Nico Robin era la clave para obtener el arma ancestral, Pluton. Su seguridad debía garantizarse a toda costa. Después de una cuidadosa consideración, Crocodile decidió confiar la misión al Señor 1, su agente más fuerte y el líder operativo de Baroque Works. Sin perder tiempo, se puso en contacto con Daz Bones, conocido como Mr. 1, que estaba en una misión en otra parte del reino. En una ciudad del sur, el Señor 1 acababa de eliminar al comandante militar local cuando escuchó el tono familiar del Dendenmushi. Empujando el cadáver a un lado, tomó el asiento del comandante como si nada hubiera sucedido. Haciendo una señal a su compañero, que estaba hurgando en la habitación, para que permaneciera en silencio, respondió al llamado. ¿Quién es este? No sabía quién estaba al otro lado, pero como era una línea interna de la red de Baroque Works, contestó de todos modos. Su voz era fría e indiferente, como la de alguien que tiene poco interés en la charla ociosa. Pero las palabras que siguieron hicieron que su expresión cambiara ligeramente. Este es su jefe, el señor 0, director de Baroque Works. Al escuchar la voz de Crocodile, la actitud del señor 1 cambió inmediatamente, volviéndose más serio. Incluso su compañera, la señorita Double Finger, que estaba paseando juguetonamente, se detuvo y se giró para escuchar atentamente. Señor O. Esta debe ser la primera vez que me asigna una misión personalmente. Bueno, si es una orden directa de arriba, la llevaré a cabo hasta el final. Jajaja, eso es lo que me gusta oír. La tarea es sencilla. Nuestra vicepresidenta, la señorita All Sunday, ha sido secuestrada y regresa a Arabasta con su captor. Quiero que elimines al hombre que la secuestró y te asegures de que regrese ilesa. ¿Se llevaron al vicepresidente? No es poca cosa, murmuró, y luego dijo, entendido. Solo envíenme la hora y el lugar de llegada de la nave. Yo me encargo del resto. Bien. Alguien se pondrá en contacto con usted para darle los detalles. No me decepcione, señor 1. Daz Bones colgó sin decir otra palabra y su mirada se dirigió hacia su compañero, que lo observaba con curiosidad. Vamos. Es hora de moverse. Oro. El escurridizo jefe nos contacta personalmente y nos pide que rescatemos al vicepresidente. Esto es mucho más emocionante que un asesinato aburrido y aburrido. El tono de la señorita Double Finger estaba lleno de anticipación. Se giró y siguió a su compañera fuera del lugar en silencio. Desde la isla deshabitada en la que Peter había desembarcado, hasta Arabasta, la sede de Baroque Works, y en el camino, se detuvieron un día en un pequeño puesto naval, donde intercambiaron la cabeza de Margin y todo el botín por un montón de barriga. Luego, el pequeño barco navegó durante un total de 6 días antes de entrar en aguas territoriales de Arabasta. Durante esos 6 días, Peter se acostumbró a su poder. Redobló su entrenamiento intenso, siguiendo una rutina al estilo Saitama con mayor dificultad, practicó un control avanzado del ki y pasó un tiempo a solas con Robin. Gracias a todo eso, su poder de batalla ahora había alcanzado los 40 puntos, un salto significativo de 21. El único inconveniente, Robin estaba completamente agotada hoy. Cuando Peter intentó despertarla alrededor del mediodía, solo recibió una súplica aturdida de que durmiera más. Dejado a su suerte, se bañó, comió y luego fue a cubierta a entrenar su detección de ki fijando la vista en peces al azar entre miles que había en el mar. Si hubiera sabido que el viaje sería tan aburrido, me habría quedado en esa isla un par de días más. No hay prisa por ir a cazar cocodrilos, la verdad. ¿A qué viene tanta prisa? Acostado en la barandilla después del entrenamiento, Peter dejó escapar un suspiro. Pero tengo que admitir que esa mujer inteligente guardaba bien sus secretos. Se preguntó qué expresión pondría cuando se enfrentara a Cocodrilo. Y aunque ansiaba ver su pelea, tenía que admitir que verla en persona era aún más emocionante que en la pantalla. Sospechando que Robin tenía sus propios planes, Peter se mantuvo cauteloso. Usando sus sentidos aumentados, mucho más agudos que los de un humano normal, notó sus movimientos sutiles.
A pesar de que había estado pegada a él los últimos días, todavía había usado en secreto sus poderes de Ana Nomi para formar un par de brazos y una bota en las sombras, enviando actualizaciones diarias a Crocodile a través de un mini Dendenmushi. Peter no la detuvo. De hecho, pensó que podría ser útil dejar que Crocodile actuara, dándole la oportunidad de probar toda su fuerza. Justo cuando estaba pensando profundamente sobre cómo enfrentarse al señor de la guerra del desierto, uno de los tripulantes se acercó a él con cautela. Señor Peter, ya casi llegamos al puerto de Whitecaps. ¿Despertamos al vicepresidente? La tripulación seguía desconfiando de Peter. Era evidente que sentían envidia, pero nadie se atrevía a expresarla. Peter sacó un reloj de bolsillo dorado y miró la hora. ¿Ya llegamos? El tiempo vuela. Con un suspiro silencioso, pasó suavemente junto a la tripulación y comenzó a caminar hacia la cubierta superior, saludando perezosamente detrás de él. No hace falta. Iré a despertarla yo mismo. Uno de los miembros de la tripulación observó la espalda de Peter mientras subía las escaleras, murmurando en voz baja. Maldita sea, si tuviera un poder como el suyo, el vicepresidente sería mío. Uf, ser débil apesta. El barco tenía 3 niveles en total. Los 2 inferiores eran para suministros, alimentos, cañones, municiones y alojamientos para la tripulación. La cubierta superior albergaba los aposentos del capitán, un salón, una pequeña cocina y un comedor. La habitación privada de Robin estaba ubicada detrás del aposento del capitán, accesible solo a través de él y cerrada con llave. Pero eso no era un problema para Peter. Él ya tenía la llave en la mano. Abrió la puerta y entró. Lo primero que llamó su atención fue, por supuesto, la cama de gran tamaño, claramente lo suficientemente grande para más de 2 personas. A la izquierda había un armario y a la derecha, una estantería. También había un escritorio de madera sencillo y un tocador modesto. Peter no podía decir si a Robin simplemente no le gustaba la decoración o nunca vio este barco como un hogar permanente. De cualquier manera, el diseño y la decoración de la habitación eran mínimos, casi aburridos. 10. Tiempo de batalla -08 Antes de entrar en la cabaña, Peter asumió que Robin todavía estaba dormido. Pero mientras caminaba de puntillas alrededor de la cama, descubrió que Robin ya estaba despierto, acostado bajo las sábanas y leyendo un libro. ¿Qué? ¿Ya te despertaste? ¿Por qué sigues en la cama? Vamos, levántate, ya casi llegamos. Peter se sentó suavemente en el borde de la cama y se deslizó suavemente bajo la manta hasta que estuvo al lado de Robin. Robin cerró su libro con un suspiro, luego estiró lentamente su único pie descubierto de debajo de la manta y respondió con voz cansada y lánguida. ¿Quién crees que es el responsable de mi estado actual? Que se encarguen ellos mismos del atraque. Solo quiero descansar un poco más. Verla acurrucada con algo en sus manos le recordó a Peter cuando estaba en la tierra, acostado en la cama revisando su teléfono. Por supuesto, a diferencia de su yo perezoso, Robin estaba genuinamente exhausto. Después de todo, la fisiología Saiyajin era simplemente abrumadora, y Peter se había mostrado, digamos, bastante entusiasta en sus momentos privados. Incluso usó su cola para aumentar el placer. A pesar de las súplicas de Robin, su amo no lo sobrevivió. Por eso, Robin se sentía completamente agotado. Levantarse de la cama, o incluso hablar, le costaba un esfuerzo considerable. Peter negó con la cabeza con una risita. Bueno, no te culpo. Pero si sigues así, te perderás mi épico duelo. Los ojos de Robin se abrieron un poco. ¿Una pelea? ¿Contra quién peleas? Peter le dedicó una media sonrisa y dijo en tono burlón. Aún no lo sé. Depende de si tu jefe aparece en persona. Robin mordió el labio y suspiró. Entonces, ¿lo sabías desde siempre? Entonces, ¿por qué viniste aquí? Para ser honesto, mi jefe es Crocodile, uno de los 7 señores de la Guerra del Mar. Si no quieres morir, deberías irte antes de que el barco llegue a la costa. Peter fingió sorpresa y sonrió. Ay, ¿te preocupas por mí? Robin permaneció en silencio, claramente no convencido por su tono burlón. Muy bien, relájate mientras me encargo de ese lagarto. Después, me ayudarás a criar a nuestros cachorros Saiyajin. Al ver que Robin había dejado de responder, Peter no insistió más. Se levantó y se fue después de soltar su atrevida frase. Solo después de oír sus pasos desvanecerse, Robin cerró el libro y miró fijamente la puerta. Es demasiado confiado, pero ¿podrá realmente derrotar a Crocodile? Murmuró para sí misma, perdida en sus pensamientos. Si Crocodile realmente perdiera, ¿qué haría entonces? ¿De verdad se quedaría a criar al hijo de este hombre? Olvídalo. Esperaré a ver cómo va la pelea. Si no sale bien, buscaré una oportunidad para escapar. Con eso, se deshizo de sus preocupaciones y volvió a leer su libro de historia, dejando los pensamientos sobre el futuro al destino. Después de salir de la habitación, Peter transmitió las instrucciones de Robin a la tripulación. Aunque no les agradaba, la tripulación obedeció por su fuerza y presencia.
Mientras tanto, Peter comenzó sus propios preparativos, porque su próximo oponente probablemente sería el infame cocodrilo. Frente a un usuario de logia, no estaba seguro de si sus ataques de energía serían efectivos. Entonces, como plan de respaldo, Peter preparó agua de mar con antelación. Si todo lo demás fallaba, planeaba apagar sus puños y golpear al hombre de arena hasta someterlo a la antigua usanza. La sola idea de una buena pelea enviaba una oleada de calor a través de su cuerpo y la adrenalina corría por su cuerpo. ¿Es esto, el instinto de batalla Saiyajin?, murmuró Peter. Con razón se les llama la raza guerrera. Reprimiendo la emoción en su pecho, se recordó a sí mismo. Disfruta la pelea, pero no pierdas el tiempo. Los Saiyajin tenían la mala costumbre de jugar con sus poderes tras tomar la delantera. Él no podía permitirse hacer lo mismo. Esto será refrescante. Estoy harto de dispararle a criaturas marinas para practicar tiro al blanco. Mientras Peter esperaba ansiosamente la batalla que se avecinaba, dos figuras, un hombre y una mujer, esperaban en el muelle del puerto de Bailangua. Bailangua no era un puerto importante ni formaba parte de una gran ciudad. Era solo un pueblo pequeño y desconocido, ideal para una operación discreta. Como el área estaba bajo el control de Baroque Works, menos testigos significaban menos problemas si las cosas salían mal. Confiados en sus habilidades, el señor Uno y la señorita Doublefinger ya habían evacuado la ciudad ese mismo día. Mirando fijamente al mar, el señor Uno fue el primero en detectar una mancha negra en la distancia. Están aquí. Después de alertar a su compañero, se levantó de la roca en la que estaba sentado, preparándose para la batalla. La señorita Doublefinger también estaba de pie, observando el velero que se aproximaba. Ya tardaron bastante. 3 horas de retraso, y ahora tengo la piel quemada por el sol, murmuró, tocándose la mejilla seca. Otra razón más para detestar al objetivo. Ambos miraron hacia el horizonte, evaluando en silencio el barco que se acercaba. Esperaban que este oponente desconocido al menos trajera algo de emoción a su rutina por lo demás aburrida. Mientras tanto, Peter ya había percibido sus firmas energéticas desde lejos. ¿Dos presencias? Entonces, si una de ellas es cocodrilo, es aún más débil de lo que pensaba. La sangre Saiyan en Peter le hacía fruncir el ceño ante la falta de desafío. Aunque su espíritu de lucha no había desaparecido, le costaba un poco más mantener la motivación. Olvídalo. Tomémoslo como un preámbulo. El talento por sí solo no gana peleas. Este mundo está lleno de gente que ha visto docenas de batallas. Apretando los puños, Peter reavivó su determinación de luchar. Sin decir palabra, se disparó hacia el cielo, volando directamente hacia las dos figuras en el muelle. ¿Qué? ¿A dónde se fue? Uno de los miembros de la tripulación miró a su alrededor confundido, sin darse cuenta de que su invitado menos favorito había desaparecido. Con una ráfaga repentina, Peter apareció sobre el señor Uno y la señorita Doublefinger, como si se hubiera teletransportado. Los dos miraron hacia arriba, sorprendidos de ver a Peter flotando arriba con los brazos cruzados y una mirada tranquila pero concentrada. Señor Uno, ¿cuándo llegó? Ni me di cuenta, señorita Doublefinger. Está volando. ¿Entonces también usa una fruta del diablo? Estaban sorprendidos, pero lejos de tener miedo. Confiados en sus habilidades, asumieron que era simplemente otro usuario de paramecia, algo con lo que no se hubieran encontrado antes. Crear es difícil, anímame. Vota por mí. 11. Rival fácil -09. Peter se cruzó de brazos y descendió lentamente del aire. En cuanto los vio, reconoció al instante quiénes eran. Entre ellos estaba el hombre calvo vestido de monje, claramente el señor Uno, el leal subordinado de Crocodile en el futuro. En cuanto a la mujer, la verdad es que Peter ya había olvidado su nombre. Solo la recordaba vagamente como la que podía transformarse en erizo y le dio una paliza brutal a Nami. Una mujer, murmuró Peter, mirando a la señorita Doublefinger mientras se frotaba la barbilla. Llevaba una chaqueta de cuero negra y tacones altos. Su figura era esbelta, casi como un palo de escoba, y carecía por completo de suavidad. ¿Y ese peinado? Parecía un tazón de ramen. Sus labios gruesos tampoco ayudaban. No, no es mi tipo. Mi corazón no lo puede aceptar. Peter concluyó en voz alta y sin rodeos que ella no era atractiva. Al oír eso, la señorita Doublefinger se quedó paralizada. ¿Acaso este bastardo la había insultado? Grieta, sus nudillos crujieron ruidosamente mientras apretaba los puños con rabia. Señor Uno, ¿le importa si me encargo yo mismo de este cabrón? Sintiendo el aura asesina que irradiaba a su compañero, el señor Uno asintió en silencio. En el momento en que recibió su aprobación, se lanzó directamente hacia Peter sin dudarlo. El señor Uno, mientras tanto, no le prestó atención. Se giró para observar el velero que se acercaba. Su misión principal era recuperar al vicepresidente, pero como su compañero estaba enfurecido, el hombre que la provocó estaba prácticamente muerto. Sin embargo, justo cuando se giró para mirar la batalla,
Auge. La señorita Doublefinger voló hacia atrás a una velocidad mayor que su carrera inicial y se estrelló violentamente contra las ruinas de una casa cercana. Con expresión vacía, el señor Uno miró fijamente a su compañera, ahora semienterrada bajo los escombros, con solo sus piernas asomando. No estaba claro si estaba viva o muerta. Una gota de sudor frío rodó por la frente del señor Uno. De repente giró la cabeza para comprobar dónde había estado Peter, pero no encontró a nadie allí. ¿Buscándome? Una voz burlona se escuchó detrás de él. Antes de que el señor Uno pudiera reaccionar, Peter giró su brazo izquierdo y se golpeó la parte posterior de la cabeza. Aunque el señor Uno tenía la fruta dado y su cuerpo era duro como el acero, el golpe le hizo sentir como si se le hubiera roto el cráneo. Un dolor intenso le recorrió los nervios y empezó a perder la consciencia. Auge. Dio 3 vueltas en el aire antes de estrellarse contra el suelo como un muñeco de trapo desechado. Cuando Peter se acercó, los ojos del señor Uno estaban en blanco y le goteaba espuma de la boca. Estaba completamente inconsciente. Peter se dio un ligero golpe en el estómago con el pie y había un dejo de sorpresa en su rostro. Oye, ¿ya te caíste? No pensé que te rendirías con un solo golpe. Después de todo, ambos eran consumidores de frutas del diablo, y esta era la primera vez que Peter luchaba contra una. Lo había dado todo sin reservas. No pensé que fueran tan inútiles, murmuró. Solo un puñetazo y una patada, qué decepción. Por mucho que pateara o gritara, el señor Uno permanecía inmóvil. Peter solo pudo concluir que no despertaría pronto. TCH, qué desperdicio. Peter escupió, se dio la vuelta y caminó de regreso al muelle. Como la pelea había terminado tan rápido, el barco ni siquiera había atracado todavía. Más de 20 minutos después, Robin finalmente apareció en cubierta, vestida de forma conservadora, quizá para disimular ciertas marcas. Estaba pálida mientras caminaba detrás de algunos de sus subordinados hacia Peter. Robin se ciñó mejor el abrigo y miró los 2 cuerpos inconscientes en el suelo y luego a Peter con una expresión complicada. Parece que eres más fuerte de lo que esperaba. ¿Y ahora qué? ¿Planeas desafiar a nuestro jefe y tomar las riendas de Baroque Works tú mismo? Oiga, vicepresidente, ¿qué está diciendo? Algunos de sus subordinados, sorprendidos, comenzaron a murmurar confundidos. Pero al ver el estado en el que se encontraban el señor Uno y la señorita Doublefinger, inconscientes e inmóviles, unos cuantos más informados silenciaron rápidamente a los demás y les dieron señales sutiles. Peter notó todos sus pequeños gestos y sonrió. Tengo un plan. Ahora mismo, además de continuar con la línea familiar, sonrió, solo busco una buena pelea. Entonces su mirada se volvió hacia Robin. Pero en serio, ¿por qué llevas todo eso con este calor? La expresión de Robin se volvió monótona. ¿Por qué? ¿De verdad no lo sabía? Por supuesto, era para evitar que a ese libertino se le ocurrieran ideas nuevamente. Para evitar más burlas, rápidamente cambió de tema. Ya que quieres desafiar al jefe, te ayudaré a contactarlo. Pero dejemos algo claro. Solo somos espectadores. Nos pondremos del lado de quien gane. El resto de Baroque Works asintió con entusiasmo. Para ellos, no importaba quién mandaba, siempre y cuando la vida transcurriera en paz. Me parece bien. Solo toma unas palomitas y disfruta del espectáculo. Peter agitó la mano casualmente y le pidió a Robin que contactara a Crocodile. Robin sacó el Den Den Musi, que usaba para mantenerse en contacto con Crocodile, y le contó la situación. Dile a ese tonto que espere. Lo aplastaré yo mismo cuando llegue. Con esto la línea se cortó. Habla mucho para alguien que no es tan fuerte, murmuró Peter, tomando el Den Den Musi y jugando con él con curiosidad. Robin lo ignoró y dio órdenes de que el señor Uno y la señorita Doublefinger fueran llevados de regreso al barco para que pudieran ver lo que sucedía después. Pero antes de que pudiera escaparse, Peter la detuvo. Todavía hay tiempo antes de que aparezca. ¿Qué tal si exploramos el pueblo? Robin hábilmente retiró su mano de la de él y cruzó los brazos en señal de negativa. Lo siento. Mi cuerpo no está en condiciones para eso. Busca a alguien más. Si así es, y se giró levemente y señaló a la señorita Doublefinger, inconsciente, con el cuerpo cubierto de polvo y arañazos. Puedes llevarte ese en su lugar. De ninguna manera. Ella no es ni de lejos tan encantadora, inteligente ni hermosa como tú. Peter rechazó firmemente la idea y, sin darle a Robin otra oportunidad de objetar, la levantó en brazos como una princesa y voló hacia la ciudad. Tengo como 3 días libres por delante, así que pensé, ¿por qué no aprovecharlos para hacer un lanzamiento masivo? A partir de ahora, o quizás unas horas después de despertarme, publicaré un montón de cosas a la vez. No te olvides de tirarme algunas piedras. 12. Contra el Shichibukai -10. Mientras Peter y Robin paseaban por la ciudad y los agentes de Baroque Works huían en el barco, Crocodile, lejos, en Raimpase, se convirtió en arena amarilla ondulada y corrió hacia el puerto de Bailangua.
Esta vez, el enemigo era mucho más fuerte de lo que esperaba. Incluso el dúo formado por el señor 1 y la señorita Double Finger había sido derrotado por él. Dadas las circunstancias, no era necesario convocar a otros agentes de alto rango. Crocodile había decidido personalmente ejecutar al bastardo que se atrevió a provocarlo. Mientras volaba por el polvoriento desierto, Crocodile de repente notó que el cielo parecía demasiado brillante. Qué extraño, debería ser de tarde. ¿Por qué sigue tan brillante? ¿Será? Al mirar hacia arriba, vio una luna blanca llena colgando en el cielo azul claro. Jajaja, luna llena, ¿eh? Despedir a ese cabrón bajo la luz de la luna será todo un placer. Espero que aprecie mi generosidad, jaja. Con eso, Crocodile aumentó su velocidad, riendo con furia. En el dormitorio, Robin, físicamente exhausto, yacía tendido en la cama, con los ojos sin vida y llenos de resentimiento, mirando al techo. ¿Por qué no está aquí todavía? De repente, con un fuerte golpe, la puerta se abrió y Peter entró felizmente, sosteniendo varias bolsas llenas de ropa. Este lugar no está nada mal. Es solo un pequeño puerto de suministros para cazar recompensas, pero incluso tiene una tienda de ropa. Mira, Robin. Te compré todos tus conjuntos favoritos. Sacó un seductor disfraz de bailarina de una de las bolsas, lo que provocó que Robin se quejara débilmente. Está claro que a ti te gusta. Si puedo evitarlo, no quiero volver a usar ese tipo de ropa en mi vida. Eso ya lo veremos. Peter ignoró por completo su protesta, pues ya estaba planeando hacerla usar todos los atuendos esa noche. Robin simplemente cerró los ojos, tratando de ignorarlo. Al ver esto, Peter finalmente dejó de burlarse de ella, dándose cuenta de que su cuerpo no podía soportar más. Parece que pronto tendré que encontrar un nuevo compañero si quiero seguir aumentando mi poder. Se sentó en una silla cercana y revisó su panel de estado. Al ver que su poder de combate había aumentado en 1,5, empezó a considerar candidatos para reemplazarlo. Primero, no debía permitir que la princesa Vivi escapara. Segundo, debía esperar a que llegaran los sombrero de paja y capturaran a Nami. Por ahora, encontrar algunas chicas hermosas con las que trabajar parecía un paso lógico. Tras adquirir más poder, Peter se volvió más selectivo. Ya no le interesaban mujeres como la señorita Double Finger. Quería a alguien al menos del nivel de Robin o Nami, o un poco por debajo. Robin estaba a punto de quedarse dormido en una rara comodidad cuando Peter abrió de repente los ojos, miró en una dirección particular y susurró. Por fin llegó, ¿quieres salir a saludar a tu jefe? Robin asintió en silencio. No le entusiasmaba saludar a nadie, solo quería ver la pelea. Pero antes de eso, se cubrió con la manta y dijo vacilante. ¿Puedes salir? Necesito vestirme. ¿Por qué tanta vergüenza? No es que no lo haya visto todo antes, dijo Peter, inmóvil. Quagiel la miró unas cuantas veces más y luego finalmente miró hacia otro lado, no porque la vista no fuera atractiva, sino porque Crocodile había llegado. Hay luna llena esta noche. Cuando salgas, asegúrate de no estorbar. Con esas palabras, salió de la habitación. Robin miró confundido la luz de la luna que brillaba a través de la ventana, sin comprender el significado más profundo detrás de las palabras de Peter. ¿Luna llena? ¿Tiene algún significado especial? Incapaz de entenderlo, se vistió rápidamente y salió corriendo de la habitación, saliendo de la ciudad y subiendo una duna cercana para ver la batalla. Desde su posición privilegiada, podía ver dos figuras de pie sobre un tejado, una frente a la otra bajo la brillante luz de la luna, listas para una pelea a muerte. A pesar de ver a Crocodile vestido con su atuendo habitual, sosteniendo un cigarro e irradiando el aura de un jefe intocable, Peter no pudo evitar quejarse. Oye, llevamos así 5 minutos. ¿Puedes dejar de hacer tanto teatro y pegarme de una vez? No estamos filmando una película. HMPH. Primero, me robaste a mi vicepresidente. Luego derrotaste a mis subordinados más fuertes. Esperaba a alguien aterrador, pero resulta que solo eres un niño que ni siquiera reconozco. Baroque Works se ha vuelto realmente ruinoso si yo, el jefe, tengo que ocuparme de yo mismo. Lo siento, no soy famoso, respondió Peter sarcásticamente, sintiéndose un poco insultado. Pero no podía hacer nada. Solo llevaba unos días en este mundo. Ni siquiera la fama. Casi nadie sabía quién era. Pero pronto me conocerás. Una vez que te derrote, Shichibukai, el mundo sabrá mi nombre. TCH. Otro mocoso tonto que cree que derrotar a un Shichibukai lo hará famoso. Si estás tan ansioso por morir, permíteme ayudarte. Sin decir otra palabra, Crocodile levantó su brazo derecho y desató una afilada cuchilla de arena desde el suelo hacia arriba. Espada del desierto. El tejado fue cortado en un instante, el corte fue tan suave como un espejo pulido. Pero Peter golpeó la hoja de arena a un lado con la palma de su mano, llena de energía ki. Ese ataque ni siquiera me hizo cosquillas. Vergonzoso, la verdad. Peter era bastante hábil para hablar basura, por lo que sus burlas solo enfurecieron aún más a Crocodile.
Entonces toma esto, fuerte tormenta de arena. Un pequeño torbellino se reunió en la palma de Crocodile, débil al principio, pero luego explotó en una enorme tormenta de arena que envolvió a toda la ciudad y se tragó a Peter por completo. Este era uno de los movimientos característicos de Crocodile. Como usuario de la fruta de arena de tipología, podía manipular el entorno desértico y desatar desastres a voluntad. Y en un lugar como Arabasta, donde había arena por todas partes, Crocodile era como un pez en el agua. Su poder era aún más aterrador que en cualquier otro lugar. Crear es difícil, anímame. Vota por mí. 13. Gran simio -11. La tormenta de arena dejó cicatrices profundas en las casas que arrasó, como si fueran cortadas por una cuchilla afilada. Los vientos violentos destrozaron los graneros y los puestos de madera construidos con tanto esmero por los habitantes del pueblo, arrojándolos hacia el cielo. La ciudad entera había sido destruida solo por el movimiento de Crocodile. Con un poder tan abrumador, realmente merecía el título de el desastre natural más fuerte. Rabieta y incluso entre enemigos, este era alguien a quien le había prestado especial atención. Crocodile dio una profunda calada a su cigarro y luego declaró con confianza su victoria. Mientras miraba a través del polvo que se arremolinaba bajo la luz de la luna llena, habló con estilo poético. Bajo la luz de la luna, los arrogantes desafiantes que sobreestiman su fuerza, serán aplastados. Luego se burló. No sabía que tenía talento para la poesía, jajaja. Pero en medio de su petulante alegría, una voz burlona resonó de repente entre el viento y la arena. Oye, ¿me estás tomando el pelo? Peter salió del corazón de la tormenta de arena, completamente ileso. Su ropa seguía intacta, protegida por una capa de ki. Apretó el puño y se lo llevó a la boca, ahogando una risita mientras miraba a Crocodile con divertida incredulidad. Tu movimiento no fue más que una aburrida polvareda. Completamente inútil. Tú, ¿qué dijiste, mocoso? Las duras palabras de Peter cayeron como una bofetada y el rostro de Crocodile se puso rojo de ira. Pero Pedro no le dio oportunidad de responder y continuó fríamente. Te dejé tomar 2 tragos. Ahora es mi turno. Luego levantó la cabeza hacia el cielo y fijó su mirada en la luna llena. Ya que amas tanto a la luna, déjame mostrarte su verdadero propósito. Su comportamiento críptico hizo que tanto Crocodile como Robin, que observaba desde lejos, se pusieran rígidos, alarmados. De repente, los ojos de Crocodile se abrieron en estado de shock y la incredulidad se apoderó de su rostro. En el momento en que los ojos de Peter se fijaron en la luna, una energía misteriosa surgió a través de su cola, casi como si la luz de la luna hubiera desencadenado algo en su interior. ¡Bum! 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 Su corazón latía como tambores de guerra, resonando siniestramente en las silenciosas ruinas de la ciudad destrozada. Los ojos de Peter se tornaron rojos como la sangre. Giró lentamente la cabeza, con una sonrisa inquietante extendiéndose por su rostro mientras observaba al aturdido cocodrilo. Entonces dejó escapar un rugido furioso mientras su cuerpo comenzaba a hincharse. Sus músculos abultados desgarraron su ropa con facilidad. Una gruesa capa de pelaje negro azabache brotó rápidamente, cubriendo todo su cuerpo. Su rostro se distorsionó y sus colmillos se extendieron mientras se transformaba en algo parecido a un simio colosal. ¡Roar! Su rugido ensordecedor sacudió el cielo nocturno, desatando una onda expansiva aterradora. Incluso Robin, a las afueras de la ciudad, tuvo que agacharse tras una duna de arena y protegerse la cabeza. En cuanto a Crocodile, de pie en el corazón del campo de batalla, apenas logró mantener su posición con su gancho dorado y su brazo izquierdo. Pero la fuerza del vendaval derrumbó el tejado que estaba debajo de él, arrojándolo al aire. Rugido. Peter desató otro rugido, ahora completamente en su forma de gran simio, ebrio por el éxtasis de la destrucción. Si no hubiera llevado la sangre del linaje real Saiyan, podría haber perdido completamente el control y convertirse en una bestia sin mente. Después de varios momentos de caos, los vientos violentos comenzaron a amainar. Pero el pueblo ya no existía. Un enorme cráter se extendía cientos de metros, dejando al descubierto la tierra desnuda. Detrás de él, a decenas de metros de distancia, la arena se reunió una vez más, transformándose en cocodrilo. Pero distaba mucho de la imponente figura que había sido antes. Su cabello dorado estaba despeinado, le faltaba la capa, su cuerpo estaba cubierto de tierra. Parecía una momia a la que alguien olvidó envolver. Pero las apariencias ya no le importaban. Cocodrilo miró al gran simio que se elevaba más de 20 metros, arrojó su cigarro y lo pisoteó contra el suelo mientras rugía con incredulidad. ¿Qué demonios es esa cosa? ¿Una bestia legendaria? Pero si solo miraba la luna, y esto pasó. Se obligó a retirarse a un punto ciego, fuera del campo de visión de Peter, mientras pensaba en una contraestrategia. Esa aura, no puedo luchar contra él de frente. O apuesto todo a escapar por Mario, encuentro su debilidad y la exploto. De repente, los ojos de Crocodile captaron algo. La cola de Peter moviéndose detrás de él. Una cola.
Incluso la tenía en forma humana, eso significa que no es completamente humano. Tal vez, si le corto la cola, volverá a su forma normal. Su deducción fue aguda. Crocodile no era conocido solo por su fuerza bruta. Era uno de los piratas más inteligentes del mundo. Pero conocer una debilidad y explotarla eran dos cosas muy diferentes. En su forma de gran simio, Peter no era un blanco fácil. Peter bajó la cabeza y miró a su alrededor, aparentemente sin darse cuenta de la presencia de Crocodile. Creyendo que esta era su oportunidad, Crocodile saltó hacia adelante desde el punto ciego de Peter. Vamos, bestia inmunda. Corte de diamante del desierto. Su brazo izquierdo se transformó en una cuchilla de arena y saltó silenciosamente hacia la cola de Peter. Pero había calculado mal. Justo cuando estaba a punto de atacar, la boca de Peter se curvó en una sonrisa mortal y giró con una velocidad que desafiaba su enorme tamaño. Bofetada. Golpeó a Cocodrilo con su palma colosal como si estuviera aplastando una mosca. El cocodrilo salió volando, tosiendo sangre en el aire y con los ojos abiertos por la incredulidad. Aunque Peter había intentado contener su fuerza, el golpe destrozó la mayoría de los huesos de Crocodile y provocó graves daños en sus órganos internos. No, imposible, ¿cómo pudo golpearme? Soy un usuario de Logia. No pudo sentir ningún ataque de armamento de Peter, dejándolo completamente desconcertado. ¿Cómo fue capaz siquiera de tocarme? Crear es difícil, anímame. Vota por mí. 14. Cocodrilo aplastante -12 ver a Crocodile ser lanzado cientos de metros al aire, solo para estrellarse como un saco de trapos en las dunas del desierto afuera de la ciudad, rodando docenas de veces antes de detenerse finalmente, fue una visión aterradora. Peter miró la palma de su mano, del tamaño de un gorila, y apretó el puño con satisfacción. Lo que el Aki puede hacer, también lo puede el Ki, la energía vital innata de todos los seres vivos. Y ahora que él mismo lo había confirmado, ya no había ninguna razón para temer a estos llamados usuarios de habilidades naturales. Peter se rió con ganas, claramente de buen humor. En una duna de arena lejana, Robin miraba con asombro al simio gigante. Entonces este es el poder de los Saiyajin. Si cada miembro de esa raza poseía tal poder, ¿qué fuerza se necesitó para aniquilarlos? En ese momento, Robin se sintió verdaderamente intrigada por la raza Saiyajin. Quería descubrir sus secretos. Quería saber por qué no existía ni una sola mención de ellos en los libros de historia del mundo. Y después de que pasó la adrenalina, Peter finalmente recordó el asunto más importante y se giró hacia la dirección donde había caído Crocodile. Debido a su enorme tamaño, cada paso que daba Pedro era como un pequeño terremoto que sacudía el suelo. Al oír el estruendo, Crocodile, apenas aferrándose a la vida, se obligó a abrir los ojos. Si escuchas este canal que no sea Novelas New 2.0, significa que bajaron el vídeo de la novela, y lo subieron sin ningún esfuerzo. Te invitamos a que vengas a nuestro canal y busques en nuestro contenido alguna otra novela que te agrade. Gracias. Su visión estaba borrosa. Solo podía distinguir una enorme silueta negra, y un par de ojos carmesí brillantes. Con respiraciones entrecortadas y una voz apenas más fuerte que un susurro, preguntó. ¿Tú, quién eres? Peter sonrió con arrogancia y respondió. Ah, ¿sí? ¿Quieres saber mi nombre ahora? Ya que estás a punto de morir, seré misericordioso y te lo diré. Luego, con gran tono, declaró. Recuerda bien este nombre, pequeño cocodrilo. Quien te derrotó es el noble príncipe de los Saiyajin, Peter, de la raza guerrera más poderosa del universo. Y cuando llegues al infierno, saluda a su rey de mi parte. Si es que existe. El cocodrilo murmuró débilmente. ¿Una raza guerrera y Saiyans y monos? Nunca había oído ese nombre y perdí, a manos de alguien desconocido. No, puedo aceptarlo, aunque su cuerpo estaba completamente destrozado. Crocodile comenzó a murmurar más y más, como si estuviera usando la última pizca de energía vital que le quedaba. Peter lo miró, ligeramente impresionado por la durabilidad de la gente en el mundo pirata, luego dijo. Pero ya basta. Vete al infierno, cocodrilo. Peter abrió la boca y disparó una pequeña ráfaga de gas de 1 metro de ancho. Pero la explosión que provocó fue monstruosa, calor intenso y destrucción masiva. En un instante, Crocodile desapareció y junto con la arena amarilla debajo de él, a 10 metros de profundidad. Dios mío. Estaba realmente preocupado de perder el control y hundir toda la isla. Por suerte, me contuve. El repentino aumento de poder después de que Peter se transformara en el gran simio casi había causado la destrucción total de la isla. A partir de ese momento, decidió que solo volvería a utilizar esta transformación si era absolutamente necesario. Pero también sabía que si le daban más tiempo para crecer, no necesitaría transformarse en absoluto. Y así, entre los 7 Shichibukai, Mihawk, Buggy y Mirai habían formado el gremio cruzado, y Crocodile, el llamado padre del emperador, estaba muerto. Se convirtió en fertilizante, volviendo a la tierra de Arabasta, que había sufrido bajo su sombra durante 3 años enteros.
Aunque la pelea no fue difícil, fue más una actuación en solitario que una batalla, Peter sintió una profunda sensación de satisfacción. Había derrotado a un enemigo poderoso. Y eso bastaba para enorgullecerse. Peter dejó escapar un largo suspiro y se giró hacia donde Robin había estado observando. Y Robin estaba en shock. Sus ojos miraban fijamente al simio gigante que se acercaba. Incluso cuando él estaba parado frente a ella, ella no reaccionó. Solo se dio cuenta de su presencia cuando él se sentó y extendió una enorme mano hacia ella. Espera, espera. La imagen de Peter abofeteando a Cocodrilo hasta matarlo aún estaba fresca en su mente. Al ver su enorme mano extendiéndose, su cuerpo retrocedió instintivamente, temerosa de que la aplastara sin querer. Pero Peter pareció darse cuenta y no hizo ningún gesto amenazador. Mantuvo su sonrisa serena. Robin dudó, luego saltó con cautela a su palma y le permitió levantarla hasta su hombro. Ella se sentó allí, pasando los dedos por su espeso pelaje marrón, y dijo con sorpresa. No esperaba que fuera tan suave, si fueras un poco más pequeño, sin duda serías una mascota adorable. Peter parecía ligeramente molesto. ¿Una mascota? Después de ver mi poder. Eres muy atrevida. Robin se rió y no respondió. Simplemente se sentó en su hombro. Peter, el simio gigante, estaba sentado con las piernas cruzadas en el suelo bajo la luz de la luna, con Robin a su lado. El silencio cayó entre ellos durante varios minutos, hasta que Robin finalmente lo rompió con curiosidad. ¿Aún no puedes volver a tu forma normal? ¿Es imposible hasta entonces? Pedro miró la luna llena y respondió claramente. Por ahora, sí. Tengo que esperar a que desaparezca la luna llena, y entonces podré volver. De repente, se quedó congelado. Y yo, mierda. Mi ropa. Robin, ¿trajiste la ropa que compramos? También me compré algunos conjuntos. Robin se rió. Parece que he traído algo. Pedro. Y no importa. Que tu gente los traiga antes del amanecer. No le importaba mucho. En el peor de los casos, andaría desnudo por ahí. No es que fuera tímido. Pero Robin no había olvidado nada. Su cuaderno. Lo sacó con su bolígrafo. Al ver que Peter estaba de buen humor, aprovechó la oportunidad. ¿Esta transformación es un rasgo racial? ¿O algo exclusivo de ti? ¿Cuál es el requisito? Pedro respondió simplemente. Un rasgo racial. Mientras haya cola y luna llena y podemos transformarnos. Robin continuó. ¿Cuál es la diferencia de potencia? ¿Solo un aumento? ¿O una mejora completa? Pedro respondió. Mejora completa. La forma de gran simio multiplica mi poder por 10. Finalmente, preguntó. Dijiste que eras un príncipe Saiyajin. ¿Hablabas en serio? Él sonrió con confianza. Llevo el linaje real Saiyan más puro. Pedro siguió hablando, diciéndole lo que quería que ella supiera acerca de su pueblo. Pero permaneció en silencio sobre su extinción, su patria y su sistema político. Eso solo hizo que la curiosidad de Robin ardiera aún más. 15. Comodidad -13 al amparo de la noche, los dos rápidamente se quedaron somnolientos mientras intercambiaban preguntas y respuestas. Peter se tumbó en el suelo y cerró los ojos, y Robin lo siguió, recostándose sobre su pecho. A pesar de la enorme diferencia de temperatura entre el día y la noche en el ambiente desértico, Robin no sentía frío en absoluto, gracias al grueso pelaje de Peter, que la mantenía caliente. Pronto, arrullada por el suave sonido de los latidos de su corazón, se sumió en un sueño tranquilo. La forma en que se aferraba a su pecho recordaba a una escena de La Bella y la Bestia. Pero Robin no tenía miedo. Dormía con una sonrisa dulce y el rostro relajado. No ocurrió nada durante toda la noche, hasta que salió el sol a la mañana siguiente y Robin se despertó con el sonido de un den musi. Bip 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 tilde bip 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 HMMM. Robin tarareó adormilada, apoyándose en los firmes músculos del pecho de Peter para sentarse a mitad de camino. Después de frotarse los ojos cansados, se sorprendió al descubrir que Peter había vuelto a su forma normal y estaba durmiendo profundamente, completamente desnudo. ¿Ya es de mañana? Dormí profundamente. No sabía si era por la falta de amenazas esa noche o por la abrumadora sensación de seguridad que le daba la presencia de Peter, pero después de despertar, sintió como si todo su cansancio acumulado se hubiera desvanecido, dejándola más renovada que nunca. Se estiró lentamente, dejando escapar un suave suspiro de alivio, luego sacó el ruidoso den musi del bolsillo de su abrigo. La llamada provenía de los dos subordinados que habían huido el día anterior. A pesar de la fortuna que habían ganado gracias a Peter, no habían ido muy lejos. En cambio, habían estado observando los acontecimientos desde la distancia. Naturalmente, habían presenciado la aterradora transformación de Peter la noche anterior. Y debido a la presencia del simio gigante en el campo de batalla, no se atrevieron a acercarse hasta la mañana, cuando notaron que la criatura había desaparecido y finalmente reunieron el coraje para contactar a Robin. Ven inmediatamente. Tu jefe ha cambiado desde anoche. Robin no los culpó por su cautela.
Con calma, les dijo que el señor Zero, el cerebro tras bambalinas, había sido derrotado y les pidió que vinieran a recoger lo que quedaba. Luego, mirando al dormido Peter, añadió casualmente. Y no olvides traerle algo de ropa a tu nuevo jefe. Seguro que puedes adivinar su talla. Después de terminar la llamada, volvió a mirar a Peter, todavía dormido, y le dio un suave codazo. Despierta, perezoso. ¿De verdad es tan cómodo dormir en la arena? Al darse cuenta de que su falso sueño había sido descubierto, Peter abrió los ojos perezosamente, se sentó y se cubrió la cabeza. Esos cabrones, ¿quién llama tan temprano en la mañana? Ahora que soy el nuevo presidente de Baroque Works, establezco una nueva regla. No se permiten llamadas antes de las 10 de la mañana. Luego hizo una pausa y añadió. En realidad, digamos que es la 1 p.m. Eso suena ideal. Robin lo miró con una sonrisa silenciosa. Peter asintió con seriedad, como si la idea realmente tuviera sentido. Así es. La 1 en punto suena perfecto. No queriendo perder más tiempo con sus tonterías, Robin se levantó, se sacudió el polvo y se dirigió hacia el ahora desierto Puerto Bailangua. ¿A dónde vas? Preguntó Pedro. A comprarte algo de ropa, respondió ella sin volverse. Hoy, en el momento en que respondió, se escuchó un suave resoplido, seguido de un silencio absoluto. Robin miró hacia atrás y encontró a Peter roncando pacíficamente nuevamente. Este tipo, si Crocodile supiera que fue derrotado por alguien tan vago, saldría del infierno solo para gritar al respecto. Robin sacudió la cabeza con un suspiro, lo ignoró y continuó su camino. El barco de Baroque Works acababa de llegar a Puerto Bailangua. Pero como el muelle había quedado destrozado en el caos de la noche anterior, tuvieron que remar en pequeñas embarcaciones hasta la orilla. Una vez que pisaron tierra firme y vieron de cerca las ruinas de la ciudad, no pudieron evitar quedarse sin aliento. ¿Qué demonios ha pasado aquí? La ciudad entera ha desaparecido. El grupo estaba liderado por el señor Uno y la señorita Doublefinger, quienes se habían recuperado después de una noche de descanso. Mientras inspeccionaban la devastación, recordaron cómo habían atacado a ese monstruo la noche anterior, lo que les provocó escalofríos en la espalda. El verdadero nombre de la señorita Doublefinger era Zala. Al recordar cómo se había enfrentado a ese simio volador, su cuerpo tembló y quiso huir. Su compañero le recordó en voz baja. ¿Olvidaste que puede volar? Correr ni siquiera es una opción. A menos que superes tu debilidad por la fruta del diablo y cruces el mar nadando. En ese momento, el miedo se apoderó de Sarah. No quería morir, así que empezó a rezar en silencio para que Peter la perdonara. En ese momento llegó Robin. Los miembros inmediatamente se reunieron a su alrededor y le pidieron detalles sobre lo sucedido. Pero Robin no reveló nada sobre los poderes de Peter. Simplemente dijo. El jefe ha cambiado. A partir de ahora, trabajarás bajo las órdenes de Peter. Ninguno de los miembros mostró objeción alguna. Al contrario, se sentían aliviados de seguir a alguien tan poderoso. ¿Trajiste la ropa? Preguntó a uno de ellos. Por supuesto. Todo nuevo, sin estrenar. El hombre que trajo la ropa era un joven empleado llamado Phil, de aproximadamente la misma talla que Peter. Aunque solo era un conjunto de ropa, ser el primero en ayudar al nuevo jefe le valió un reconocimiento inmediato. Los demás lo miraron con envidia, lamentando no haber aprovechado la oportunidad. Robin sonrió y dijo. Gracias por tu esfuerzo, Phil. Los aceptaré en nombre del jefe. Al oír a Robin mencionar su nombre, Phil se conmovió profundamente. Hizo una reverencia de 90 grados, casi doblándose por la mitad. Es un honor. 16. Viví menos 14 después de unas palabras de elogio hacia sus subordinados. Robin volvió su mirada hacia el dúo que se encontraba en las afueras de la multitud, ambos envueltos en vendas y con aspecto completamente fuera de lugar. Al verlos, Robin se quedó perplejo por un momento antes de gritar de repente. Dad Bones, Zala, vengan conmigo. Los llevaré a ver al jefe. El señor Uno, también conocido como Bones, no puso objeciones. Simplemente cruzó los brazos y siguió a Robin. Zala, por otro lado, parecía visiblemente conmocionada. No estaba segura de si el nuevo jefe los estaba llamando para vengarse. Pero cuando vio que su compañero seguía a Robin sin dudarlo, dudó unos segundos, se mordió el labio y lo siguió. Solo espero que el nuevo jefe tenga piedad de nosotros, realmente no somos tan fuertes. Afortunadamente, Peter no tenía malas intenciones hacia ellos. Mientras escuchaba a Robin hablar sobre el grupo, se vistió casualmente con la ropa nueva que ella le había traído. Peter recordó a este equipo del anime. Aunque ninguno destacaba especialmente, aún ocupaban un lugar destacado en la primera mitad de Grand Line, concretamente en Arabasta. Manejar a un par de novatos que recién ingresan al Grand Line sería un paseo por el parque. Estoy dispuesto a pasar por alto tu comportamiento de anoche, y dejarte seguir trabajando a mi lado. Peter habló mientras tiraba de su camisa ligeramente ajustada y fruncía el ceño.
Los ojos de Zala se iluminaron en el momento en que escuchó eso, como si hubiera vislumbrado una esperanza de supervivencia. Bones, aunque permaneció inexpresivo, sintió una silenciosa ola de alivio en su interior. Después de ajustarse la ropa, Peter continuó. Siempre que ustedes dos completen una sola tarea para mí traer de vuelta a la princesa Vivi de Arabasta, quien actualmente se esconde en algún lugar de la organización, lo perdonaré todo. Una agente secreta de la organización, y es una princesa. La sorpresa estaba escrita en los rostros de Zala y Bones. Incluso Robin, de pie al lado de Peter, tenía una mirada extraña en sus ojos. Ella sabía de Vivi, la princesa encubierta, e incluso la había guiado para descubrir la verdadera identidad del señor Zero. Pero ella lo había confirmado hacía poco. Entonces, ¿cómo demonios lo sabía Peter, que ni siquiera había pisado Arabasta? Si no me equivoco, actualmente se encuentra en una de las bases de la agencia. Whiskey Peak, para ser exactos. Tu tarea es traerla de vuelta, sana y salva. ¿Entendido? Entendido. X2 Aunque ninguno de los dos sabía cómo el nuevo jefe había obtenido esa información, aceptaron la misión sin protestar y partieron inmediatamente. Peter asintió con satisfacción mientras los veía desaparecer gradualmente en el horizonte. Sí, así se siente el poder. Es bueno tener subordinados que obedezcan todas tus órdenes. Aunque Peter ya había enviado a sus nuevos subordinados, todavía no estaba completamente satisfecho. Se volvió hacia Robin, el vicepresidente interino que había asumido la mayoría de las responsabilidades después de la caída de Crocodile, y le preguntó. Puedes contactar a todos los miembros de Baroque Works, ¿verdad? Robin asintió, comprendiendo inmediatamente su intención. Notificaré a todos sobre el cambio de liderazgo lo antes posible. ¿Quieres usar un nombre en clave, como Crocodile? ¿O mantener tu identidad en secreto? No es necesario, respondió Peter con calma. Cocodrilo había ocultado su identidad por motivos egoístas. Peter no tenía esos motivos. Siéntete libre de contarles todo. ¿Quién soy, cómo derroté a su antiguo líder, Crocodile, y todos los negocios turbios que tenía entre bastidores? Es mejor exponer sus planes abiertamente y dejar que el pueblo vea a los verdaderos héroes que los liberaron de su opresión. Robin miró la sonrisa satisfecha de Peter y no pudo evitar sentir un poco de pena por Crocodile. No solo había sido derrotado, sino que incluso la pequeña reputación que había logrado construir estaba a punto de ser destruida. Pobre chico, y el destino lo había hecho cruzar con esta estrella maldita, Peter. Y entonces, de repente, algo hizo clic en la mente de Robin. Espera, ¿no fue ella la que trajo esta estrella maldita a Arabasta? Ella había planeado usar a Cocodrilo para eliminar a Peter, pero nunca esperó que llegara tan lejos. ¿Fui yo quien trajo esta perdición sobre él?, se preguntó. Con el paso de los años, todas las organizaciones a las que Robin se unió terminaron en ruinas. Ni siquiera los Shichibukai, reconocidos por el gobierno, escaparon a este destino. Entonces, ¿y Peter tendría finalmente el mismo final? Mientras estos pensamientos le daban vueltas en la cabeza, el rostro de Robin palideció inconscientemente. Ni siquiera notó que Peter intentaba hablarle. ¿Robin? ¿Robin? Después de llamarla por su nombre varias veces sin obtener respuesta, Peter le dio un ligero pellizco en el trasero, devolviéndola a la realidad. Ah, lo siento. Estaba distraído. Continúa, por favor. Peter notó su inusual palidez, pero no la presionó. En cambio, simplemente repitió lo que había dicho antes. Decía que la estructura actual de Baroque Works es bastante decente. En particular, el sistema numérico basado en rangos debería mantenerse en el futuro. Además, recuerdo haber visto a una niñita linda con una sombrilla entre los mejores agentes. Encuéntrala. La primera solicitud tenía sentido. Un reconocimiento del sistema existente de la organización por parte de su nuevo líder. Pero el segundo hizo que Robin arqueara una ceja y exhalara con irritación. Pervertido cabrón, y maldiciéndolo internamente, Robin aún aceptó ambas peticiones y preguntó. Ahora que Puerto Bailangoa ha sido destruido, ¿a dónde vamos? ¿A Raimbase? Peter pensó por un momento y luego asintió. Sí. Vayamos a Raimbase y reclamemos todo lo que dejó Crocodile. Recordando el enorme casino que Crocodile había poseído, Peter tomó a Robin en sus brazos y alegremente se dirigió hacia la orilla. Robin luchó por un segundo o dos, pero se dio por vencido poco después, al darse cuenta de que era inútil. Al regresar a la orilla, el personal de Baroque Works ya se había reunido, mostrando su lealtad al nuevo jefe. A Peter no le importaban especialmente estos peces pequeños, pero instintivamente interpretó su papel y repitió una frase de su vida pasada. Gracias por la ropa. Quédate conmigo, Phil. Sigue trabajando duro. Los ojos de Phil se llenaron de lágrimas al instante. Los demás miembros del personal lo miraron con ojos envidiosos. Y con el ascenso de Peter como su nuevo líder, la moral se elevó. Todos se comprometieron en silencio a hacer todo lo posible para ganarse el reconocimiento del jefe.
17. Señorita Valentín -15. La ruta más corta a Raimbase era tomar un barco por el río Santara, que pasaba por la Isla Santa y conducía directamente al corazón del reino. Luego, desembarcar en la ciudad del ferry llamada Rama y, finalmente, alquilar un camello para llegar a Raimbase. Aunque Peter podría haber volado directamente allí con Robin en brazos, eligió el método de transporte más sencillo, alegando que era para disfrutar del paisaje durante el camino. Por supuesto, recién llegado al mundo de los piratas, realmente quería disfrutar de las vistas, pero esa no era la única razón. El objetivo más importante era dejar que el incidente se extendiera y su notoriedad creciera, asegurándome de que su reputación llegara a todas partes. Esta tarea había sido confiada a Robin. Mientras hacía llamada tras llamada, la impactante noticia se extendió entre todos los miembros de Baroque Works. Su verdadero jefe no había sido otro que Crocodile, uno de los Shichibukai reconocidos por el gobierno. Pero antes de que tuvieran tiempo de emocionarse con esa revelación, recibieron otra bomba. Crocodile había sido derrotado y un nuevo jefe había tomado el poder. Aunque ambos anuncios fueron repentinos e impactantes, como explicó Robin, a la mayoría de los miembros no les importaba particularmente quién estaba a cargo. De hecho, el mero hecho de que Peter hubiera logrado derrotar a uno de los Shichibukai, un pirata oficialmente reconocido por el gobierno mundial, solo profundizó la lealtad de aquellos que admiraban la fuerza. En una de las ciudades de Arabasta, el señor 5 y la señorita Valentín estaban descansando y reponiendo provisiones cuando les llegó la noticia. A diferencia de su compañera, la señorita Valentine también recibió órdenes directas de regresar a Arabasta de inmediato, porque el nuevo jefe quiere reunirse con usted. Ella se rió y dijo: jajaja. El nuevo jefe me pidió ver nada más asumir el cargo. Parece que me valora mucho, quizás me asciendan pronto. Luego miró orgullosamente a su compañero. El señor 5 estaba claramente molesto porque ni siquiera lo habían mencionado en el mensaje. Su irritación solo se profundizó cuando ella lo hizo alarde. Con las manos en los bolsillos de su cazadora marrón, el señor 5 se giró con tono despectivo y dijo: sigue soñando, con tu nivel actual, no veo por qué el jefe se molestaría en usarte. Lo más probable es que solo sea un pervertido al que le gusta tu físico. La señorita Valentine no tomó en serio sus palabras, asumiendo que solo estaba siendo sarcástico, pero no tenía idea de lo cerca que estaba realmente de la verdad. Poco después, alquiló el camello más fuerte y resistente de la ciudad, subió a bordo con su paraguas en una mano y saludó emocionada con la otra. Gana. Te daré un trato especial después de ascender. Pero por ahora, la misión te la haces solo. Vete al infierno, bruja presumida, gruñó el señor 5, mirándola fijamente antes de darse la vuelta con frustración. A Valentine no le importó su actitud. Tarareaba una melodía ligera mientras cabalgaba alegremente hacia su destino, perdida en sus fantasías rosadas sobre el futuro. Después de 8 días de viaje disperso, Peter y su grupo finalmente llegaron a Rama, la pequeña ciudad marítima. Tan pronto como desembarcó, Peter revisó su panel de sistema. Anfitrión. Peter era 20 género. Masculino altura. 193 centímetros / o 6,3 libertad linaje. Saiyan real habilidades. Luna artificial, poder de combate. 52, 10,5, misiones activas. Una eliminando ITCH, Peter chasqueó la lengua. Solo 10 puntos en 8 días. Qué lento. Su poder de combate apenas había superado los 50, lo que para él no era ni de lejos suficiente. A su lado, Robin se giró con mirada perpleja y las mejillas ligeramente sonrojadas. ¿De qué estás hablando? Digo que tu cuerpo está demasiado débil, no me satisface en absoluto. Peter gruñó sin rodeos y el rostro de Robin se oscureció de inmediato. ¿Fue culpa suya? Este bruto tenía una resistencia monstruosa y la agotaba cada noche, exigiéndole constantemente más. Si no le hubiera pedido clemencia y se hubiera tomado un par de días de descanso, podría haber muerto allí mismo en el barco. Con un tono mordaz, dijo: lo siento, no cumplo con tus expectativas. Casualmente, la chica de tus sueños vive en esta ciudad. Quizás te satisfaga, y te deje morir en paz en la cama. Pero parecía que Peter solo había oído la primera mitad de la frase. Miró a su alrededor con entusiasmo. Ya está aquí. ¿Dónde está? Robin le dirigió una mirada asesina, deseando tener 2 brazos extra solo para estrangularlo en ese mismo momento. No está aquí. Ven conmigo, dijo con tristeza, acelerando el paso y alejándose. Peter la siguió rápidamente. Los demás miembros del Baroque ya habían completado sus tareas. Excepto Phil, quien decidió quedarse y acompañar a Peter, el resto había regresado a sus bases después de reabastecerse. Rama era un pequeño pueblo con no más de 1000 residentes permanentes. La mayoría de quienes pasaban por allí eran comerciantes o turistas que cruzaban el río. En comparación con la próspera Raimbase, la segunda ciudad más grande después de Alubarna, Rama no tenía ningún atractivo para Peter. Entonces, simplemente siguió a Robin fuera de la ciudad sin dudarlo.
Afuera de la ciudad, la señorita Valentine, que había viajado durante la noche a toda velocidad, ya había preparado un vehículo anfibio especial utilizado por agentes de alto rango. La tortuga gigante, Banshee. Banshee era una tortuga enorme que solía fumar puros con una expresión de suficiencia, pero tan pronto como Peter se acercaba, sus instintos primarios gritaban alarmados. Inmediatamente escupió su cigarro y bajó la cabeza en señal de sumisión ante Peter. Por supuesto, ninguno de los tres notó el cambio. En cuanto la señorita Valentine vio a Robin, supuso que el hombre a su lado era el nuevo jefe. Se le iluminaron los ojos y se apresuró a saludarlos con una radiante sonrisa. Valentine era una chica alta, 177 centímetros, de cabello rubio corto y ojos verde esmeralda. Llevaba un sombrero redondo amarillo con ala naranja rojiza, aretes con forma de rodaja de limón, un vestido corto amarillo con estampado de limones, guantes blancos y tacones altos con punta de aguja. Foto de San Valentín. Añadir la novela a tu colección realmente me motiva a hacer más. Gracias. 18. Comiendo me quita -16. Valentín se acercó a Pedro y se paró frente a él, luego cerró con gracia el paraguas con rayas amarillas y azules. Ella levantó ligeramente el dobladillo de su falda e hizo una reverencia cortés. Mucho gusto, señor presidente. Soy la líder de su unidad principal, Mikita, y mi nombre en clave es señorita Valentine. Mientras ella se inclinaba, los ojos de Peter recorrieron su figura con indiferencia. En comparación con el maduro e intelectual Robin, Mikita, de 22 años, parecía joven y enérgica, como un limón, dulce y ácido a la vez. Acércate más. La voz del nuevo presidente resonó en sus oídos. Mikita levantó la cabeza sin dudarlo y se encontró con la mirada escrutadora de Peter. En ese momento, su corazón se encogió de inquietud, como un ciervo mirando a un depredador salvaje. ¿Presidente? Su voz tembló levemente, sin darse cuenta de que su nerviosismo despertaba algo en Peter, una sensación de diversión e interés. Él sonrió y dijo: Eres genial. De ahora en adelante, quédate a mi lado, igual que Robin. ¿Robin? ¿Ese es el verdadero nombre del vicepresidente? Mikita miró a Robin, que permanecía inexpresiva cerca. Exhaló un suspiro silencioso y asintió alegremente. Señor, le prometo que no le defraudaré. Ella no tenía idea de lo que le esperaba, pero se sentía orgullosa de ser tratada en igualdad de condiciones con el vicepresidente. A sus ojos, si trabajaba duro y causaba una buena impresión en el presidente, no tardaría en convertirse en la segunda vicepresidenta de Baroque Works. Ocultando su emoción, invitó a Peter y a Robin a subir al carruaje. El vehículo tenía la forma de un hongo gigante, con ventanas de vidrio redondeadas en todos los lados. Después de ayudarlos a abordar, le susurró el destino a la tortuga, Pinchy, y luego entró ella misma al vagón. Pero tan pronto como entró, su expresión cambió y una sombra cayó sobre sus ojos. Peter y Robin estaban sentados uno al lado del otro, con el brazo de él rodeando cariñosamente su hombro. De hecho, Robin estaba acurrucada en su regazo, y sus pechos, como Mitisita los vio desde su ángulo, parecían distorsionados por la intensa presión. Jaja, ya están tan cerca. Esa molesta Robin se había acercado al nuevo presidente justo después de la caída de Crocodile, resulta que ella es el mayor obstáculo en mi camino. Aunque desconocía toda la historia, la imaginación de Mikita se desbocó. Se quedó en la puerta, apretando los dientes con frustración, con una mezcla de emociones en el rostro. Cuando Pedro notó su vacilación, dijo: Pase y tome asiento, en breve le explicaré sus funciones. Sí, claro, ella salió de sus pensamientos y respondió torpemente, pero no se movió de su lugar. El presidente me pidió que me sentara pero ¿dónde? ¿Delante de él? ¿O a su lado? Si me siento delante, parecerá demasiado formal. Si me siento a su lado, pensará que soy atrevida. Ella dudó, analizando la situación en su cabeza. Finalmente, dio un paso cauteloso hacia adelante y murmuró: Está bien. Ella caminó poco a poco hacia él, y al ver que no la detenía, se sintió tranquila y se sentó a su lado. ¿Todas las mujeres del mundo pirata son así de instintivas? Pedro se preguntó para sí mismo, sorprendido. Él no le había dado ninguna pista, pero ella actuó como si pudiera leer su mente. Entonces su voz clara llegó a sus oídos. Señor, por favor, dígame qué tareas tiene para mí. Estoy dispuesto a darlo todo por Baroque Works. Su tono era firme y sincero. Peter se volvió hacia ella y vio una chispa de ambición en sus ojos. Ah, otra promesa, una buena empleada. De repente recordó haber visto la misma mirada antes, en los ojos de los nuevos reclutas ansiosos por ascender en las filas de su antigua vida. Uno de sus antiguos compañeros había pasado de ser un trabajador común a jefe de departamento gracias a ese mismo impulso. Se sumió brevemente en sus recuerdos y luego volvió a mirar a Mikita. Sin pensarlo mucho, extendió su gran mano y la atrajo un poco más hacia sí, diciendo: Eso, depende de tu desempeño. Mi mirada se fijó en su rostro aturdido, rojo como un tomate.
Tengo que admitirlo, comencé. Ver tu cuerpo me excitó, un poco, o quizás mucho. Y como quieres ser una mujer ambiciosa, tendrás que hacer lo que hace cualquier empleada que quiera ascender rápidamente. Ella sonrió nerviosamente y preguntó, ¿cómo lo hizo Robin? Asentí. Exactamente. Arena amarilla, rocas extrañas que sobresalen ocasionalmente a lo largo del camino, una tortuga corriendo a toda velocidad, y una chica rota emocional y físicamente. Si esto fuera anime, verías vapor saliendo de su boca abierta en forma de aegao. Para la tortuga, el viaje fue tranquilo y fácil. Para la niña, fue una experiencia impactante y desconocida. Afortunadamente, el viaje fue lo suficientemente largo como para darle tiempo a calmarse y recuperar el aliento. La buena noticia fue que alguien estaba allí para ayudarla a aliviar su carga. En cuanto a lo malo, fue su pene, que no dejó ningún orificio sin explorar. Olvídate del pene, ni siquiera la cola la dejó en paz. Abandonaron la ciudad a la 1 de la tarde, y cuando Mikita abrió los ojos, ya eran más de las 5 de la mañana siguiente. Poco a poco, la luz del sol comenzó a brillar a través de las ventanas del vagón. Antes de que sus pensamientos dispersos pudieran calmarse, escuchó una voz familiar junto a su oído. Oye, ¿estás despierto? ¿Quieres fruta? Peter, que se había despertado temprano, estaba comiendo una fruta parecida al melón, originaria de Alabasta. Cuando vio a Mikita despertarse, amablemente le ofreció un trozo que aún no había mordido. Ella lo tomó distraídamente con ambas manos y dijo, gracias, pero tan pronto como le dio un mordisco, todos los recuerdos del día anterior volvieron a inundarla. Madre mía. Ese cabrón del señor número 5 no mentía, el nuevo jefe es un completo pervertido, ¿y ese bastón raro suyo? Para nada. Sintió un leve dolor en el cuerpo y comenzó a comer la fruta de bocados grandes y enojados. Idiota. Aunque haya reglas tácitas, debería haber límites. ¿Cómo puedes presionar tanto en la primera cita? Al menos ten 1 o 2 citas formales primero, ¿y por qué tuve que pasar mi primera vez con ella? Con sus mejillas hinchadas como las de un hámster y su boca llena de fruta, Mikita miró ferozmente a Robin, quien estaba sentado tranquilamente leyendo un libro en la esquina del carruaje. Aún así, debo admitir que ver al vicepresidente en ese estado y fue bastante satisfactorio. 3 próximos capítulos en unas horas. No te olvides de tirarme tus piedras y agregar el trabajo a tu biblioteca. 19. La difusión de la noticia -17. Robin notó su mirada, dejó el libro a un lado, revelando su rostro tranquilo, que parecía aún más atractivo de lo habitual. Dios mío, nuestro vicepresidente parece muy animado hoy. Parece que el evento de anoche fue un éxito. Debemos mantener esa energía también esta noche. ¿Quién dijo que tengo intenciones de seguir haciendo algo contigo? Deja de tomar decisiones sobre mí sin mi permiso, ¿entendido, nuevo vicepresidente? Al aflorar los recuerdos de la noche anterior, la sonrisa de Mikita se desvaneció al instante. Se levantó de un salto y respondió con enfado. Pero entonces se quedó paralizada, como si se hubiera dado cuenta de algo extraño. ¿Vicepresidenta? ¿Yo? Preguntó, señalándose la nariz con incredulidad. Robin asintió con calma, confirmándolo. Sí. Antes de que despertaras, el presidente y yo te ascendimos oficialmente al puesto de vicepresidente, igual al mío. Wow. Mikita jadeó, casi rompiendo a llorar por la emoción. Es increíble. Si este es el resultado del Bang Bang que hicimos ayer, valió totalmente la pena. Recuperó rápidamente su alegría habitual y tiró la fruta a medio comer por la ventana. No hagan esto en nuestro mundo, niños. Aunque las obras pueden ayudar a fertilizar la tierra, no siempre son buenas. Corrió al lado de Peter, presionando su pecho contra su brazo, y dijo seductoramente. Señor presidente, me siento en plena id. Todavía tengo mucho que aportar a Baroque Works. Peter sintió su pecho contra su brazo y su expresión se contrajo de incomodidad. Le empujó suavemente la cabeza hacia atrás y refunfunó. Oye, ya basta. Si sigues así, te cansarás por completo. Ahora eres vicepresidente, pero sigues actuando como si aspiraras a un ascenso. ¿Piensas quitarme el puesto también? Vuelve a tu sitio y quédate en silencio. Además, estás débil. Anoche apenas aguantaste 10 minutos. Si no fuera por Robin, te habrías desmayado en el primer minuto. Después de ser regañada, Mikita se sentó frente a Peter, con el rostro lleno de tristeza. Peter se masajeó las sienes y suspiró con frustración. Pensé que tener una persona más mejoraría las cosas, pero después de todo lo de ayer, mi poder de combate solo aumentó en 4 puntos. Robin no se había recuperado del todo y no podía darlo todo. Y Mikita dependía completamente de su fruta del diablo. Su fuerza física era demasiado pobre. Cuando lleguemos a la base, ambos deberán seguir un programa de entrenamiento regular. Sobre todo tú, Mikita. Si quieres conservar tu puesto de vicepresidente, más te vale entrenar duro. De lo contrario, su mandato será muy breve. Oh, no. ¿En serio?
Acabo de conseguir el título. Mikita estaba devastada. Apenas había asumido el puesto, y Peter ya amenazaba con reemplazarla. Pero Peter hablaba en serio, no estaba bromeando. Incluso Robin comentó secamente: qué lástima. Apenas llevo 10 minutos como vicepresidente y ya estoy a punto de ser despedido. Es cierto. Solo 10 minutos. Tú, mujer asquerosa. No olvides que ahora somos iguales. No me hables así. Jaja. Solo por ahora. Robin sonrió con suficiencia y volvió a leer. La cara de Mikita se puso roja de ira. Si hubiera podido usar sus poderes dentro del carruaje, le habría demostrado a Robin lo que su fruta Kilo podía hacer. Bueno, ya basta de discutir. Terminemos la discusión que dejamos ayer. Peter lo interrumpió. No le gustaba que las mujeres discutieran sin parar. Mikita, ya no necesitarás ir a misiones de campo. Cuando lleguemos a Judy, serás responsable de construir Happy Street y reclutar miembros. Robin te ayudará por un tiempo. Aprende todo lo que puedas de ella. ¿Calle feliz? ¿Te refieres a esa calle feliz? Preguntó Mikita con recelo. Pedro confirmó sin dudarlo. Inmediatamente, el color desapareció del rostro de Mikita, como si hubiera sido sombreado en gris. Vicepresidente, y aún así responsable de administrar un burdel. Comparado con Robin, quien dirigía un casino. ¡Qué injusto! Robin miró a Peter y luego pasó otra página de su libro. Presidente, ¿no son suficientes las mujeres que lo rodean? ¿De verdad necesita abrir un lugar así también? Si sigue así, acabará como un consolador con forma humana, trenado hasta la muerte. ¿Qué clase de metáfora estúpida es esa? ¿Y alguno de ustedes me ha satisfecho alguna vez? Peter suspiró y explicó. No te equivoques. No soy ese tipo de persona. Tengo principios. Esto es solo un método para recopilar información. ¿Te das cuenta de cuánta información fluye por un lugar como Happy Street? ¡Qué plan tan ingenioso, presidente! Comentó Robin, con el rostro inexpresivo. Mientras continuaba leyendo, de repente le arrebataron el libro de las manos. Sobresaltada, levantó la vista y vio a Peter parado frente a ella, luciendo molesto. De repente, Robin sintió que algo no iba bien. Señor presidente, ¿puedo preguntarle qué puedo hacer por usted? Sí, tengo mucha hambre ahora mismo. Petirrojo. Mikita. Lewel, mientras el grupo continuaba su viaje hacia su próximo destino, la noticia de que uno de los Shichibukai, Cocodrilo, había sido derrotado por Peter finalmente se extendió por todo el mundo. Naturalmente, el primero en recibir esta noticia fue Morgan, el rey del periodismo y editor jefe del mundialmente famoso World Economic News. En su habitual entusiasmo por los temas de actualidad, llamó a todo su personal a trabajar horas extras y escribió personalmente el titular de la primera plana del día siguiente. Aún más sorprendente es que había obtenido una fotografía reciente de Peter y planeaba publicarla junto con el artículo. Los pájaros comenzaron su vuelo temprano en la mañana, distribuyendo los periódicos. Y así, la noticia de un misterioso hombre llamado Peter derrotando a uno de los 7 señores de la Guerra del Mar llegó a todos los rincones del mundo. Auge. En la oficina del almirante, el almirante de flota Sengoku arrojó el periódico sobre el escritorio. Morgan se atrevió a publicar este tipo de artículos, dañando la reputación del gobierno, sin autorización. Peor aún, la marina ni siquiera se dio cuenta de que Crocodile había sido derrotado. ¿Dónde diablos está nuestra división de inteligencia? Etiqueté este libro, ven y apóyame con un pulgar hacia arriba. 20. La respuesta de los marines -18. El rugido del almirante de flota fue tan fuerte que toda la oficina pareció temblar ligeramente. Los soldados de la marina que habían llegado a repartir los periódicos estaban tan aterrorizados por la furia del mariscal que se quedaron paralizados, temblando, incapaces de pronunciar una sola palabra. En ese momento, la puerta de la oficina se abrió y entró el héroe de la marina, el vicealmirante Puño de Hierro Garp, como para salvar el día. Oye, Sengoku, no asustes a los novatos. ¿Por qué estás tan nervioso esta vez? Mientras hablaba, Garp se acercó al marine, le dio una palmadita en el hombro y le dijo que se fuera. El soldado miró a Garp con profunda gratitud, como si acabara de recibir un indulto real, los saludó a ambos y salió apresuradamente de la oficina. Una vez que el joven se fue, Garp caminó casualmente por la habitación y finalmente encontró la bolsa de Okaki escondida detrás de los libros en el estante. En medio de la mirada furiosa de Sengoku, Garp se sentó tranquilamente en el largo sofá, cruzó una pierna sobre la otra y comenzó a masticar las galletas de arroz con facilidad. Como era de esperar, sus acciones desviaron toda la ira de Sengoku hacia él. Maldito idiota, Garp. Si tienes tiempo para robar Okaki, ve a cazar piratas. Los marines están en este lamentable estado por culpa de gorrones como tú. En otro lugar, el almirante de flota Kizaru estornudó de repente. Achis. Me estoy resfriando. De regreso a la oficina, Sengoku golpeó con fuerza el periódico sobre la mesa. Mira el titular de hoy.
Cocodrilo, uno de los Shichibukai, derrotado. Y para empeorar las cosas, Morgas lo publicó en su periódico sin consultar primero al gobierno. Esto es una bofetada directa a la cara tanto del gobierno mundial como de los marines. La derrota de Crocodile disminuirá la confianza del público en el sistema Shichibukai, lo que a su vez quebrantará su fe en el gobierno. ¿Te das cuenta de las implicaciones de esto? Su ira era completamente desenfrenada. Pero, como siempre, Garp no pareció tomárselo en serio. Solo escuchó la parte que le interesaba. Jajaja. ¿A ese arrogante cocodrilo lo vencieron? ¡Qué gracioso! El rostro de Sengoku se retorció de furia. Garp, idiota. ¿Oíste la parte importante? Pero Garp siguió riendo y, finalmente, justo antes de que Sengoku perdiera la cabeza por completo, se secó una lágrima del ojo y se puso un poco más serio. Entonces, ¿quién derrotó a Crocodile? Por arrogante que sea, sigue siendo un consumidor de fruta del diablo tipología arena. No es fácil derrotar a alguien como él. El rostro de Sengoku se oscureció mientras pasaba el periódico a la primera página, señalando una foto de un hombre parado junto a una mujer. Este tipo. Si no recuerdo mal, se llama Peter. Un joven que apareció de la nada, y nuestra división de inteligencia marina no tiene información alguna sobre él. ¿Peter? Repitió Garp, sorprendido. Nunca he oído hablar de él. Luego miró atentamente la foto, especialmente la cola detrás de Peter, inclinando la cabeza y murmurando. ¿Esa cola podría ser de la tribu Mink? Pero Sengoku negó con la cabeza. No lo parece. Los bisones suelen tener rasgos muy animales, pero este tipo parece completamente humano, salvo por la cola. Quizás sea de una especie desconocida. ¿O un híbrido entre humano y bestia? Garp dejó de masticar su okaki. Sus ojos se abrieron de par en par. Espera, ¿pueden cruzarse los humanos y los bisones? ¿Cómo se llamarían sus crías? ¿Pieles? ¿Pieles? Sengoku hizo una pausa por un momento y luego respondió pensativamente. Creo que el término adecuado sería yorcos. Humanos que conservan rasgos bestiales. Garp se rió y le hizo un gesto de aprobación con el pulgar. Orcos, ¿eh? Nada mal. Mucho mejor que el hombre peludo. Sengoku sonrió con orgullo, hasta que explotó de nuevo. No. ¿A quién le importa su especie? Garp, idiota, sal al mar y atrapa piratas. Garp respondió burlonamente. Caray, Sengoku, ¿por qué te comportas como si tuvieras la regla? Cambias de humor más rápido que una adolescente. Cuando Garp estaba a punto de salir, Sengoku lo agarró del cuello, le arrebató la bolsa de okaki de la mano, lo empujó hacia la puerta y la cerró de golpe. Oye. Ni siquiera pude beber una taza de té. Garp miró su polvoriento abrigo de justicia y luego vio la bolsa de okaki que había logrado conservar. Sonrió con alegría. Jaja. Otra bolsa de okaki. En cuanto al té, iré a ver a Kuzan. Murmurando para sí mismo, se dirigió alegremente hacia la oficina de su estudiante, ignorando las miradas confusas de los marines que pasaban. De vuelta en la oficina, tras echar a Garp, Sengoku volvió a sentarse, suspirando mientras miraba el periódico. Su mirada se posó en la mujer que estaba junto a Peter en la foto. La derrota de Crocodile y la pérdida del prestigio del gobierno son manejables, pero esa mujer y Nico Robin y ella es el verdadero problema. Lleva años en silencio. Por fin ha decidido volver, para vengarse. En otra parte, dentro de la oficina de otro almirante, no lejos de la de la flota, el almirante Aokiji estaba recostado en su silla, mirando el periódico con una expresión complicada. Nico Robin, de una niña llorona a una mujer poderosa y deslumbrante. Espero que la decisión que tomé entonces, fuera la correcta. Cayó en profundos pensamientos, recordando el incendio de aquel día y el sonido del sollozo de aquella muchacha. Pero antes de que pudiera pensarlo mucho tiempo, al igual que en la oficina de Sengoku, la puerta se abrió de repente con una fuerte patada. Oye, Kuzan. Traje el okaki. Ahora trae el té. Aokiji.